Me llamo Alan Harris y tengo 36 años. Durante los últimos 10 años, he trabajado como gerente de redes para una gran compañía de seguros en Cincinnati, Ohio. Para tener éxito en mi puesto, debo ser proactivo, anticipar problemas y pensar lógicamente para resolver incidentes y mantener nuestra red en funcionamiento. Esto es crítico porque la compañía pierde miles de dólares por cada minuto que la red está caída. En su mayor parte, he podido aplicar las habilidades que he aprendido en el trabajo al resto de mi vida. Intento prevenir problemas antes de que surjan y pienso cuidadosa y racionalmente antes de reaccionar a problemas que no pude prever. Este enfoque me ha servido bien hasta hace poco, cuando enfrenté desafíos que pusieron a prueba mi capacidad para mantenerme racional y lógico. Aunque no lo sabía en ese momento, mis problemas comenzaron el pasado junio cuando mi familia y yo viajamos a Paducah, Kentucky, para una boda. Paducah es la ciudad natal de mi esposa Tracy, y la novia era la prima de Tracy. En la boda, Tracy se encontró con Jill Tanner, una vieja amiga suya de la escuela. Jill sugirió que nos reuniéramos con ella y su esposo, Frank, para tomar unas copas. Esa noche, después de la recepción, Tracy y yo dejamos a nuestro hijo de 9 años, Matthew, y a nuestra hija de 7 años, Lisa, con sus padres y salimos a encontrarnos con sus amigos. Como no había pasado mucho tiempo en Paducah, Tracy nos guió hasta el Brian's Barn, donde Jill y Frank nos esperaban. Brian's Barn no es solo el nombre del establecimiento. También es una descripción perfecta. El bar estaba ubicado en un granero restaurado que contaba con una gran sala central con una barra redonda en el medio. Había mesas esparcidas a lo largo de las paredes exteriores y una pista de baile en un extremo. Una banda estaba instalada detrás de la pista de baile, aunque aún no tocaban cuando llegamos. Vimos a Jill y Frank en una mesa al otro lado de la sala. Jill nos saludó con la mano cuando entramos y después de rápidas presentaciones, pedimos bebidas y comenzamos a charlar. Resultó que Frank también trabajaba en redes informáticas, y pronto él y yo estábamos inmersos en una profunda conversación, intercambiando historias sobre problemas de red extraños e inusuales que habíamos encontrado a lo largo de los años. Para cuando la banda comenzó a tocar, estábamos tan absortos en nuestra conversación que no me di cuenta cuando Tracy y Jill se levantaron de la mesa. No fue hasta que levanté la vista, al darme cuenta de que mi cerveza estaba vacía, que noté su ausencia. «Hay mucha gente de nuestra edad por aquí», gritó Frank por encima de la música. Tracy y Jill probablemente se encontraron con algunos viejos amigos. Decidimos ir por otra cerveza. Mientras estábamos en la barra, noté a Tracy hablando con un hombre al otro lado de la sala. Parecía de mi altura y probablemente de la misma edad. Por sus expresiones, pude deducir que se conocían. Normalmente no soy una persona celosa, y Tracy nunca me ha dado motivos para dudar de ella. Siempre ha sido digna de confianza. Por lo que pude ver, su conversación era completamente inocente, así que no dejé que me molestara. Frank y yo volvimos a nuestra mesa y continuamos nuestra discusión sobre la entrega de contenido de banda ancha. No es exactamente un tema que Tracy y Jill encontrarían interesante. Aproximadamente una hora después, Tracy y Jill regresaron. En el momento en que Tracy se sentó, supe por su expresión que era hora de que dejara de charlar con Frank e incluyera a las chicas en la conversación. El resto de la noche fue agradable. Realmente me cayeron bien Frank y Jill. Antes de irnos, incluso los invitamos a visitarnos en Cincinnati para un partido de béisbol de los Reds. En el camino de regreso a casa de los padres de Tracy, le pregunté sobre el hombre con el que había estado hablando. Era Barry Fox, dijo ella. Era mi amigo en la secundaria. Siento haberme ido tanto tiempo, pero fue divertido ponerme al día con amigos que no he visto en años. Contamos historias sobre la escuela y nos pusimos al día sobre lo que hacen los demás. Me alegro de que te divirtieras, respondí. Estaba tan absorto en mi conversación con Frank que ni siquiera me di cuenta de que te habías ido de la mesa. ¿No son adorables Jill y Frank?, preguntó Tracy. Sí, me caen muy bien, dije. Sabes, se casaron justo después de graduarse, continuó. Todos decían que se divorciarían. Nadie pensó que durarían, pero aquí están 18 años después. Y Jill dice que todavía se aman. Hemos estado juntos durante 14 años, señalé. ¿Todavía me amas? Sabes que sí, dijo Tracy suavemente. Luego se inclinó y me besó.
A la mañana siguiente, después de agradecer a los padres de Tracy por alojarnos y cuidar a los niños, emprendimos un viaje de 4 horas de regreso a Cincinnati. 2 semanas después, un sábado por la tarde, estaba en mi taller afilando la cuchilla del cortacésped. Tracy acababa de salir a hacer la compra cuando sonó el teléfono. Como necesito estar localizable en caso de problemas de red los fines de semana, instalé un teléfono en mi taller. También llevo un buscapersonas y un teléfono celular como respaldo. Contesté al tercer timbre. Mi hijo Matthew respondió primero. Hola, dijo Matthew. Hola. ¿Quién habla?, preguntó la persona que llamaba. Soy Matthew. Bueno, hola, Matthew. ¿Está tu madre en casa? Estaba a punto de hablar, pero decidí ver cómo mi hijo de 9 años manejaba la llamada. No, señor, dijo Matthew. Mi madre acaba de ir a la tienda. ¿Puedo tomar un mensaje? Me sentí orgulloso de él. Manejó la situación exactamente como le había enseñado. Sí, gracias, respondió la persona que llamaba. Soy un viejo amigo de tu madre. Mi nombre es Berry. ¿Podrías decirle que llamé? Sí, señor. Le diré que llamó, dijo Matthew cortésmente. Dile a tu mamá que la llamaré a las 8 de esta noche, agregó Berry. Se lo diré. Gracias, Berry, respondió Matthew. Escuchar el nombre de Berry me sorprendió. ¿Podría ser el mismo Berry con el que Tracy había hablado en Paducah? ¿Por qué llamaría a Tracy? Estas preguntas me revolvieron un poco el estómago, pero supuse que tendría que esperar hasta las 8 para averiguar qué quería. Logré apartar las preguntas y volví al trabajo. Aproximadamente media hora después, habiendo terminado afuera, entré en la casa para darme una ducha. Después, al notar que Tracy todavía no había llegado a casa, mi curiosidad sobre Berry Fox pudo más que yo. Hice algo que nunca había hecho antes. Fui al armario de Tracy y saqué una caja donde guarda objetos personales de especial significado. No tenía intención de invadir su privacidad. Solo quería encontrar su anuario de la secundaria. Lo había visto por primera vez años atrás, cuando nos mudamos juntos durante la escuela de posgrado. Estaba en esta misma caja llena de pertenencias personales. En aquel entonces, Tracy me explicó que todo en la caja era anterior a nuestra relación y era importante para ella. Dijo que los artículos eran personales y confidenciales, y aunque no estaba ocultando nada, preferiría que no los revisara. Le dije que no necesitaba saber qué había dentro. Ahora, mientras abría la caja, fui cuidadoso. Adentro, encontré cartas que le había enviado a Tracy durante el verano después de que nos conocimos. Había una invitación a nuestra boda junto con cada tarjeta de cumpleaños, aniversario, San Valentín y Día de la Madre que le había dado. Para cuando llegué al fondo de la caja, me sentí sorprendentemente tranquilo. Lo único no relacionado con nuestra vida juntos era el anuario de secundaria de Tracy. Ver esto me reconfortó. No había guardado nada más de antes de que nos conociéramos. No esperaba que se deshiciera del anuario. Por supuesto, yo todavía tenía el mío. Lo abrí y busqué la foto de graduación de Tracy. A los 17, era hermosa, y podía ver a la mujer con la que me casé en su rostro. Lentamente, pasé las páginas, escaneando las notas escritas por sus amigos. Eran los típicos mensajes de secundaria que reconocía de mi propio anuario. Siempre recordaré lo mucho que nos divertimos en la clase del señor S.O. Sé que seremos amigos para siempre. Luego pasé a la sección de estudiantes cuyos apellidos comenzaban con F. Encontré la foto de Berry Fox. Junto a ella, había escrito una larga nota para Tracy. Aunque fue escrita hace 18 años, mucho antes de que la conociera, sus palabras me inquietaron. Mi querida Tracy, comenzaba la nota. No puedo expresar cuánto has significado para mí estos últimos 6 meses. Estoy tan enamorado de ti que a veces siento que podría explotar. La semana pasada, mientras tus padres estaban fuera de la ciudad, me hiciste sentir como un verdadero hombre por primera vez en mi vida. Eres lo único en mi mente, y sé que te amaré por el resto de mi vida. No puedo esperar a que llegue el verano para que podamos estar juntos todo el tiempo. No necesité leerlo 2 veces para entender. Las palabras de Berry eran claras. Nunca había pensado mucho en las relaciones anteriores de Tracy,
Pero la nota de Berry me puso ansioso. Aún así, sabía que no debería. Me sentí culpable por invadir su privacidad y lamenté haberlo leído. En ese momento, escuché el coche de Tracy entrar en el garaje. Mi corazón dio un vuelco y rápidamente coloqué el anuario de nuevo en el fondo de la caja y devolví todo a su lugar original. Me aseguré de no dejar rastro de mi espionaje. Salí rápidamente de la habitación, evitando instintivamente estar allí cuando Matthew le contara a Tracy sobre la llamada de Berry. Originalmente, había planeado estar presente cuando ella recibiera el mensaje para poder preguntarle directamente por qué llamaba Berry, pero en el último momento, decidí esperar la llamada de Berry a las 8 y ver qué diría al respecto. Tracy nunca había sido furtiva ni solapada, así que no podía entender por qué reaccioné de esa manera. No tenía un plan. Simplemente dejé que mis instintos tomaran el control. Cuando volví a la cocina, Tracy todavía estaba guardando la compra. Me miró con una expresión extraña. ¿A dónde desapareciste tan de repente?, preguntó. Necesitaba ir al baño, respondí. En ese momento, Matthew intervino. Alguien llamado Berry llamó y dijo que volvería a llamar a las 8. Tracy me miró. ¿Sabes algo de esto? No, dije casualmente. ¿Cuándo llamó? Matthew dijo a las 3, respondió Tracy. Matthew es muy bueno tomando mensajes, ¿verdad? Agregué, tratando de sonar alegre y ocultar mi incomodidad. Me pregunté si Matthew le había mencionado a Tracy que Berry decía ser un viejo amigo. ¿Pensaría Tracy que podría ser otra persona llamada Berry? Eso parecía poco probable. Era demasiada coincidencia para que fuera alguien que no fuera su amigo Berry de Paducah. ¿Qué crees que quiere?, le pregunté. Probablemente alguien recaudando dinero para la caridad, dijo Tracy. O una de esas otras llamadas pidiendo una tarjeta de crédito. Dijo esto con torpeza, y sentí que mi tensión aumentaba. Tracy fue honesta sobre el mensaje telefónico, pero no fue completamente sincera. No admitió que era Berry, su viejo amigo de Paducah, lo que me hizo cambiar de enfoque. Ahora, quería escuchar esa llamada yo mismo. Quizás tengas razón, dije, tratando de sonar casual. Últimamente, hemos estado recibiendo muchas ofertas de tarjetas de crédito. Durante el resto del día, Tracy estuvo inusualmente callada y parecía distraída. En la cena, apenas me miró y centró toda su atención en Matthew y Lisa. Empecé a sentir que había hecho algo mal, que tal vez Tracy estaba enfadada conmigo, pero sabía que no era el caso. A las 7:30 de la tarde, le dije a Tracy, desmonté el cortacésped antes, así que voy al taller a volver a montarlo. Quiero cortar el césped mañana. Un destello de alivio cruzó su rostro. Supongo que Tracy se alegró de que no estuviera en la casa cuando Berry llamara a las 8. Lo que no se dio cuenta es que planeaba escuchar la llamada. A las 8:10, el teléfono finalmente sonó. Esperé a que la luz de mi teléfono del taller indicara que la línea estaba activa. Luego, levanté el auricular y presioné el botón de silencio para poder escuchar sin ser detectado. Hola, respondió Tracy. Hola, Tracy, soy Berry. ¿Cómo estás? Hola, Berry. Estoy bien, dijo Tracy, sonando sorprendida. Esto es inesperado. Espero que sea una buena sorpresa, respondió Berry. Tracy no comentó. Solo quería llamar y decirte lo contento que estaba de verte después de todos estos años, continuó Berry. Yo también me alegré de verte, dijo Tracy. Cuando llegué a casa y le conté a Karen que te vi, se enfadó por no haberte visto. Me pidió que te dijera que la llamarás la próxima vez que estés en Paducah. Ojalá Karen hubiera estado allí. Me encantaría verla, agregó Tracy. Me alegro de que Karen no estuviera allí, dijo Berry. Su tono era ligero pero intencionado. No habría podido bailar contigo así si mi esposa hubiera estado allí. ¿Qué baile? Las alarmas se dispararon en mi cabeza. No deberíamos haber bailado así, dijo Tracy en voz baja. Mi esposo estaba al otro lado de la sala y podría habernos visto fácilmente. No pareció importarte en ese momento, respondió Berry. Había bebido demasiado, dijo Tracy. Mi mente se aceleró. ¿Qué había pasado en esa pista de baile? Tracy no había mencionado nada sobre bailar esa noche.
Después de eso, la conversación se convirtió en un intercambio normal entre amigos, pero no podía dejar de pensar en lo que acababa de escuchar. Decidí que, pasara lo que pasara esa noche, no dejaría que se convirtiera en un problema. Estaba empezando a pensar que la llamada estaba terminando cuando Berry lanzó otra sorpresa. Tracy, mi territorio de ventas ha cambiado y vendré a Cincinnati varias veces al año, dijo Berry. Espero llegar en unas 3 semanas, y me preguntaba si podría llevarte a cenar cuando esté en la ciudad. Tracy se detuvo por un momento. Luego dijo, no estoy segura de que a Alan le gustara que saliera a cenar con uno de mis antiguos novios. Uno de tus antiguos novios, dijo Berry. Espero no haber sido solo uno de tus antiguos chicos. De todos modos, no planeaba invitar a tu esposo a venir con nosotros. No puedo ir a cenar contigo, respondió Tracy. ¿Por qué no? ¿No es obvio? Ambos estamos casados y no salgo con nadie que no sea mi esposo. Me sentí aliviado al escucharla decir eso. Es solo una cena entre viejos amigos, nada especial. Cuando estábamos hablando en el granero, tuve la sensación de que querías más tiempo para hablar, insistió Berry. Tenía muchas ganas de saber qué había pasado con algunos de nuestros viejos amigos, dijo Tracy. De acuerdo, entonces cenaremos y podrás contarme qué pasa con todos nuestros amigos de Paducah. La forma en que Tracy formuló su respuesta me alarmó. ¿Solo cena y conversación? Su pregunta sonaba como si estuviera considerando seriamente su invitación. Sí, cena y conversación, asintió Berry antes de agregar. Y luego veremos qué pasa después. En ese momento, quise gritar al teléfono, pero no lo hice. No creo que sea una buena idea, dijo Tracy con firmeza. Escucha, Tracy, no te habría pedido que nos viéramos si tu beso no me hubiera dicho que compartes mi deseo, dijo Berry. Berry, no digas eso. Fue solo un beso amistoso. No leas nada más en ello, replicó Tracy. Los nudos en mi estómago se apretaron más. Tracy parecía resistirse a Berry, pero no con la suficiente firmeza como para convencerlo a él o a mí de que no estaba interesada. Te daré tiempo para que lo pienses, dijo Berry suavemente. Te llamaré de nuevo cuando sepa exactamente cuándo estaré en Cincinnati. No, no puedes llamarme, dijo Tracy bruscamente. Alan sospechará de estas llamadas, y no sé cómo se las explicaría. Bueno, entonces, ¿cuál es tu número en el trabajo?, preguntó Berry. No puedes llamarme al trabajo, respondió Tracy, sonando exasperada. En ese momento, sentí un pequeño alivio. Como si Tracy estuviera poniendo un límite. Básicamente le estaba diciendo a Berry que no la contactara de nuevo. ¿Puedo enviarte un correo electrónico?, preguntó Berry. Sí, es mejor así, asintió Tracy. Escuché con horror mientras le daba su dirección de correo electrónico. Sentí que iba a vomitar. Bien, dijo Berry. Busca mi correo la próxima semana. Tracy, sabes que todavía te amo. No digas eso, Berry, dijo Tracy en voz baja. Y luego la conversación terminó. Colgué el teléfono y me quedé sentado en silencio, aturdido. Mis emociones estaban por todas partes. Sentía que no podía respirar. Así que salí de casa y di una vuelta a la manzana para despejar mi cabeza. Mientras caminaba, intenté darle sentido a lo que acababa de escuchar. Berry le había pedido a mi esposa que tuvieran una aventura. Tracy podría convencerse de que era solo una cena, pero tenía que saber que había algo más. Berry había dicho que estaría en Cincinnati varias veces al año, lo que me sugería que estaba considerando una aventura a largo plazo. Si no lograba llevar a Tracy a la cama en su primera visita, seguiría intentándolo. Cada vez que pensaba en ello, la ira me consumía. Pensamientos irracionales inundaban mi mente. Si se acuesta con él, tiraré sus cosas a la calle y le daré una paliza. Tuve que seguir hablándome a mí mismo para calmarme. No podía pensar racionalmente. Estaba abrumado por las emociones, principalmente la ira y la traición. Para cuando volví a casa, había logrado calmarme lo suficiente como para enfrentar a Tracy sin explotar. Cuando entré, Tracy me miró alegremente por un momento antes de preguntar, ¿dónde has estado? Fui a tu taller, pero no estabas allí. Estaba inquieto, y es una noche hermosa, dije.
Así que di un paseo por la manzana. ¿Todavía estás inquieto?, preguntó ella. No lo sé, pero ¿y sí?, me interrumpí. Demos otra vuelta a la manzana, dijo Tracy, con voz suave. Esta vez, iré contigo. No quería estar en una situación en la que tuviera que hablar con ella, así que dije, no creo que debamos dejar a los niños solos en casa. Probablemente tengas razón, asintió en voz baja sin decir otra palabra. Pasé a su lado hacia la sala de estar, me senté y encendí la televisión. Durante la siguiente hora y media, no dije una palabra. Tracy se sentó conmigo, también en silencio. A las 11, apagué la televisión y me fui a la cama. Ella me siguió sin decir nada. En el dormitorio, me desvestí, me puse mis calzoncillos y una camiseta, y me metí en la cama. Tracy se metió a mi lado, e inmediatamente me giré de lado, dándole la espalda. Me quedé allí durante lo que parecieron 15 minutos tratando de conciliar el sueño, pero fragmentos de la conversación de Tracy con Berry seguían repitiéndose en mi mente. No habría podido bailar contigo así si mi esposa hubiera estado allí. Ahora vendré a Cincinnati varias veces al año. Cena y conversación y luego veremos qué pasa después. Tu beso me dijo que compartes mi deseo. Las palabras daban vueltas en mi cabeza cuando de repente sentí a Tracy presionar su cuerpo suavemente contra mi espalda. Levantó la mano y comenzó a jugar con mi pelo. «¿Estás despierto?», susurró. Casi no respondí. «Sí». «¿Sabes cuánto te amo?», preguntó Tracy suavemente. Su pregunta me enfadó tanto que quise decir, tanto como amas a Berry. Pero me mordí la lengua. «No, realmente no lo sé», respondí fríamente. Sentí su cuerpo tensarse detrás de mí. Claramente no esperaba esa respuesta. «¿Cómo puedes no saberlo?», preguntó en voz baja. «¿No es obvio para ti que te amo más que a nada en el mundo? Con la posible excepción de Matthew y Lisa». Con esta revelación, casi me abalanzo sobre ella. Quería gritar, «Si me amas tanto, ¿por qué besaste a Berry esa noche? Si me amas tanto, ¿por qué siquiera consideras cenar con él cuando venga a Cincinnati?». Pero no dije nada. Tracy se apoyó en su codo y me miró. «Te amo». Por primera vez en mi vida, sentí ira cuando escuché a Tracy decir que me amaba. Esa noche, descubrí que la ira y la excitación son una extraña combinación. Al día siguiente en el trabajo, hice algo que nunca pensé que haría. Hackeé la contraseña del correo electrónico de Tracy. No fue muy difícil. Su contraseña eran las iniciales de Matthew y la fecha de nacimiento de Lisa. Solo la tercera contraseña que probé. Instalé MSN Instant Messenger en mi computadora del trabajo y lo vinculé a la dirección de correo electrónico de Tracy para recibir una notificación cada vez que recibiera un mensaje. Afortunadamente, Tracy solo accedía a su correo electrónico durante el día en su computadora del trabajo. No tenía computadora en casa y nunca usaba la mía. A Tracy no le gustaban especialmente las computadoras y solo usaba el correo electrónico para mantenerse en contacto con algunos amigos. No enviaba ni recibía muchos mensajes, por lo que era fácil de monitorear. Durante esa primera semana, Tracy recibió 7 correos electrónicos. 4 eran de Sue Baster, una excompañera de trabajo. Disfrutaban intercambiando recetas, que fue el tema principal de conversación esa semana. Los otros 3 mensajes eran igualmente inocentes. No fue hasta el martes de la semana siguiente que Tracy recibió su primera nota de Berry. Eran alrededor de las 2 de la tarde. Estaba hablando por teléfono con Tracy sobre lo que quería que comprara en la tienda de camino a casa cuando escuché el inconfundible ping de un nuevo correo electrónico. En la esquina inferior derecha de mi pantalla, apareció una pequeña ventana, «Has recibido un correo electrónico de fosminx.com». Sentí un apretón agudo y doloroso en el pecho, pero mantuve mi voz firme y terminé la conversación con Tracy. A las 5, llamé al teléfono del trabajo de Tracy para asegurarme de que ya se había ido por el día. Una vez que confirmé que se había ido, abrí su cuenta de correo electrónico y encontré el mensaje de Berry. Estaba aterrorizado de que ya lo hubiera leído y borrado, pero no lo había hecho. «Hola, Tracy. Solo quería hacerte saber que estaré en Cincinnati el próximo lunes. Me hospedaré en el Marriott del centro y me encantaría que cenaras conmigo. Con cariño, Berry».
Mis manos temblaban mientras abría la carpeta de enviados. Necesitaba ver la respuesta de Tracy. Mi corazón latía con fuerza mientras hacía clic en el mensaje, temiendo lo que encontraría. Berry, me gustaría verte de nuevo, pero solo para cenar. No quiero que esperes más. Tracy. No encontré consuelo en sus palabras. Aunque le dijo a Berry que no esperara más que una cena, aún así aceptó su invitación. Peor aún, no dijo explícitamente que no habría nada más, solo que él no debería esperarlo. Estaba seguro de que Berry tomó esa nota como una respuesta positiva, así como yo la tomé como una negativa. A partir de ese momento, la relación entre Tracy y yo comenzó a desmoronarse. Cuando llegué a casa esa noche, estaba furioso, pero no podía enfrentarla porque no podía admitir lo que había hecho. Así que fingí que todo estaba bien. Tracy, por otro lado, parecía preocupada, como si algo le rondara por la mente que no podía compartir conmigo. El silencio entre nosotros era pesado. Tracy intentó iniciar la intimidad esa noche. Pero fingí estar dormido, negándome a responder. A la mañana siguiente, en el desayuno, Tracy estuvo inusualmente callada. Pude sentir que quería decir algo, pero no se atrevía a hacerlo. Terminé rápidamente mi comida, tomé mi maletín y me dirigí a la puerta, mucho antes de lo que normalmente lo haría. Solo quería salir de casa. Cuando llegué a la puerta, Tracy comenzó a hablar. Te amo. Pero cerré la puerta detrás de mí antes de que pudiera terminar. Te amo era lo que Tracy me había dicho cada mañana desde que tengo memoria. Pero esa mañana, no quería escucharlo. Ese día, Tracy no me llamó al trabajo como solía hacerlo. Para mí, esto era una señal, una prueba de que no estaba pensando en mí de la misma manera que antes. Al final del día, revisé su correo electrónico y vi que había recibido 4 mensajes nuevos. Los 4 correos electrónicos de ese día eran de Berry. Esperé de nuevo hasta las 5 para revisar la bandeja de entrada de Tracy. La primera nota de Berry decía: Hola, Tracy. He hecho reservaciones para cenar a las 7:30 el martes por la noche. Encontrémonos en el bar del Marriott a las 7. Estoy deseando verte. La respuesta de Tracy me dio un pequeño rayo de esperanza. No estoy segura de poder ir. El siguiente correo electrónico de Berry presionó más. Tienes que venir. Necesitamos averiguar si hay magia entre nosotros. Si no hay nada, al menos ambos lo sabremos. ¿No es mejor saber que adivinar y quizás arrepentirse de no haberlo intentado nunca? Por favor, ven. Tracy respondió: iré, pero debes entender que esto es solo una cena y nada más. Ambos estamos casados y no deberíamos buscar ninguna magia. La respuesta de Berry llegó rápidamente. Genial. Tengo muchas ganas de conocerte. Hará que venir a Cincinnati por negocios valga mucho más la pena. Tracy respondió: yo también tengo ganas de conocerte. Pero tienes que recordar lo que dije. El último correo electrónico de Berry decía: no te preocupes. No te presionaré. Nunca te obligaría a hacer algo que no quieres. Ese último mensaje me hizo hervir la sangre. Berry estaba insinuando que planeaba seducirla, pero solo con su consentimiento. No con tantas palabras, por supuesto, pero el significado oculto era claro para mí. Dudaba que Tracy lo hubiera captado, pero me enfureció. Me senté en mi escritorio durante 1 hora, con la mente dando vueltas. ¿En qué estaba pensando Tracy? ¿Estaba simplemente aburrida y anhelando emoción, o estaba genuinamente obsesionada con este tipo? ¿Estaba planeando tener una aventura? El pensamiento de lo que haría si terminara en la cama con él cruzó mi mente. Tuve que calmarme y pensar racionalmente. ¿Cuál era el mejor resultado? Era simple. Tracy cambiaría de opinión y le diría a Berry que no quería verlo ni ahora ni nunca. El peor de los casos, Tracy tendría una aventura con Berry y me diría que lo amaba, que quería el divorcio. No creía que llegaría a eso, pero no podía descartarlo. Pasara lo que pasara, probablemente caería en algún punto intermedio. Traté de imaginar cómo manejar cada escenario: una aventura de una noche, una corta aventura de unos pocos meses, o, Dios no lo quiera, una aventura a largo plazo de años. No podía procesar nada de eso racionalmente.
Mis emociones estaban en completo desorden. En mi camino a casa esa noche, resolví intentar algo diferente. Sería cariñoso y amable con Tracy. Tal vez podría convencerla de no encontrarse con Berry el martes. Cuando llegué a casa, escuché a Tracy en la cocina preparando la cena. Entré con la intención de besarla y decirle que la amaba. Pero cuando entré en la habitación, se apartó de mí y ni siquiera pareció notar que estaba allí. Cambié de táctica. Hola, dije simplemente mientras salía de la cocina. Ella respondió débilmente, hola. En la cena, Tracy apenas me habló. Apenas me miró, pero charló con Matthew y Lisa, sonriéndoles como si nada estuviera mal. Lo que sea que tuviera en mente, estaba dirigido a mí. Esa noche, después de acostarnos, Tracy intentó iniciar la intimidad de nuevo. Esperó hasta que las luces estuvieran apagadas y estuviéramos acostados uno al lado del otro. Me di la vuelta y dije en voz baja, no me siento bien. No había manera de que pudiera ser íntimo con ella, sabiendo que tenía una cita con Berry. El jueves por la mañana, mientras me iba al trabajo, Tracy ni siquiera se molestó en decir, te amo. Un par de días antes, no quería escucharlo. Pero ahora, la ausencia de esas palabras dolía más de lo que esperaba. Ese día, esperé de nuevo hasta las 5, esperando que Tracy le enviara un correo electrónico a Berry, cancelando su cita. Pero no había nada. El jueves por la noche, fue la misma historia. Tracy no podía mirarme a los ojos cuando me hablaba, pero una vez que estábamos en la cama, intentó de nuevo acercarse a mí. Esta vez, no pude quedarme callado. ¿Por qué no me dices qué pasa?, le pregunté. ¿Qué quieres decir?, respondió suavemente. Desde hace más de una semana, tengo la clara impresión de que no soy tan importante para ti como antes. Apenas me hablas, y cuando lo haces, no puedes mirarme. Pero tan pronto como estamos en la cama, esperas que te haga el amor. Bueno, últimamente no he sentido ningún amor. Así que no lo estoy dando. Hice una pausa y luego agregué, cuando estés lista para hablar y decirme qué está pasando entre nosotros, tal vez entonces podamos volver a ser íntimos. Esperé su respuesta. Pero ella se apartó de mí, en silencio. Esa noche, no pude dormir. También podía sentir lo inquieta que estaba ella. Era como si hubiera un muro entre nosotros, algo que ninguno de los dos podía atravesar. El viernes por la mañana, mientras me iba al trabajo, Tracy se paró frente a mí. Me miró a los ojos y dijo en voz baja, te amo. La miré, sin saber qué decir. La miré a los ojos por un momento. Realmente espero que me ames, dije y salí por la puerta. Pasé las 2 primeras horas de la mañana del viernes sentado en mi oficina tratando de decidir qué hacer con las posibles consecuencias de la próxima cena de Tracy con Berry. Tenía el estómago hecho un nudo y la cabeza me daba vueltas. Pensé y pensé en el problema, pero no avancé nada. Luego mi mente divagó hacia todas las historias que había leído en línea a lo largo de los años sobre esposas infieles. Un tema común se destacaba. El esposo descubría que su esposa lo estaba engañando o a punto de engañarlo y no hacía nada, prefiriendo esperar pruebas para usarlas más tarde como venganza. Pero yo no quería venganza. No quería que mi matrimonio se desmoronara. Solo quería que fuera como antes de que Berry Fox reingresara en nuestras vidas. Además, ¿cómo podría siquiera probar que Tracy estaba teniendo una aventura? Todavía estaba lidiando con este pensamiento cuando fui bruscamente sacado de mi espiral por el timbre del teléfono. Era un colega pidiendo ayuda con un problema técnico. Explicó que la próxima semana el equipo de marketing planeaba lanzar transmisión de vídeo en línea y le preocupaba que el aumento del tráfico sobrecargara un segmento específico de la red causando interrupciones. Necesitamos ser proactivos, le dije. Redistribuyamos el tráfico a través de la red. De esa manera, evitaremos cualquier sobrecarga y nos aseguraremos de tener suficiente ancho de banda para manejar la demanda. La respuesta fue tan simple y clara que cuando colgué, sentí una chispa de claridad sobre mi problema personal. También comencé a ver mi situación desde una perspectiva diferente. En lugar de preocuparme por qué hacer si Tracy me engañaba, necesitaba concentrarme en evitar que sucediera. Mi primer pensamiento fue involucrar a la esposa de Berry. Pensé que si Karen llamaba a Tracy, podría hacer que Tracy se sintiera culpable por lo que estaba haciendo.
O tal vez Karen podría intervenir y detener a Berry ella misma. Decidí llamar a Frank, alguien en quien confiaba y que conocía a Berry y a su esposa. Hola, Frank, dije cuando contestó. Soy Alan Harris. ¿Cómo estás? Hola, Alan. Estoy bien. Me alegro de escucharte. ¿Cómo estás? No quería ir directamente a la verdadera razón de mi llamada. Estaba pensando en ti y en Jill, dije a la ligera. Vi el partido de los Reds en el periódico esta mañana y pensé en ustedes. Quería ver si todavía están interesados en venir a un partido. Sí, nos gustaría mucho, respondió Frank. Probablemente podamos ir en agosto o septiembre. Eso es genial. Te enviaré el calendario de partidos en casa para que puedan elegir un fin de semana en que los Reds estén en la ciudad. Perfecto. ¿Está bien si traemos a nuestro hijo? Sé que lo disfrutaría. Por supuesto, dije cálidamente. La invitación es para toda la familia. Cuando la conversación llegó a una pausa natural, agregué, mientras te tengo al teléfono, podría pedirte un pequeño favor. Claro, ¿qué necesitas? ¿Conoces a Berry y Karen Fox?, pregunté. Sí, conozco a Berry, dijo Frank. Trabajamos para la misma compañía. ¿Tienes su número de teléfono por casualidad? Tracy mencionó que quería volver a conectar con Karen. Cree que eran cercanas en la escuela y se sintió decepcionada de no haberla visto en Paducah. Puedo darte el número de Berry, dijo Frank. Pero Karen y Berry se divorciaron hace unos 5 años. Ella se volvió a casar y se mudó a St. Louis. Eso me sorprendió. ¿Sabes por qué se divorciaron?, pregunté, tratando de sonar casual. Berry estaba haciendo el tonto, dijo Frank sin rodeos. Tenía 2 o 3 novias al mismo tiempo. Mi corazón se hundió. ¿Cuánto tiempo tardó Karen en descubrir lo que estaba haciendo? Tardó unos 6 años, respondió Frank. Berry tenía novias en otras ciudades, Bowling Green, Louisville y Evansville. Le decía a Karen que necesitaba hacer viajes de negocios, quedarse 1 o 2 días, y pasaba el tiempo con una de sus novias. ¿Cómo se enteró?, pregunté. Un día, Karen se encontró con el jefe de Berry, explicó Frank. Resulta que su trabajo no requiere ningún viaje. Berry ni siquiera es vendedor. Trabaja en un almacén como subgerente. Acumula muchas horas extras, pero como es directivo, no le pagan extra. En cambio, la compañía le da tiempo compensatorio. Trabajaba los fines de semana y luego se tomaba los lunes y martes libres para visitar a sus novias. ¿Berry se ha vuelto a casar?, pregunté. No, pero todavía tiene algunas novias, dijo Frank. Están dispersas a unas pocas horas en coche de Paducah. Me quedé allí, atónito. Tracy se sorprenderá con esta información, murmuré finalmente. Frank y yo charlamos unos minutos más antes de terminar la llamada. Después de nuestra conversación, sabía lo suficiente sobre Berry como para perder cualquier interés en él como persona. Pasé la siguiente hora pensando en cómo presentar esta información a Tracy. Estaba seguro de que una vez que Tracy descubriera la verdad, que Berry había mentido sobre su esposa Karen, mentido sobre su viaje de negocios a Cincinnati, y que tenía otras novias dispersas en diferentes ciudades, perdería interés en él muy rápidamente. Al principio, estaba listo para volver a casa y soltarle toda esta información. Pero luego se me ocurrió otra idea. Si le presentaba esta verdad ahora, terminaría con el control de Berry sobre ella. Sí, pero no porque me eligiera a mí en lugar de a él. Sería porque se daría cuenta de que Berry no era el hombre que ella pensaba que era. Necesitaba que Tracy tomara una decisión entre nuestro matrimonio y el Berry que creía conocer, no el mujeriego mentiroso que realmente era. Puede parecer un argumento tonto ahora, pero en ese momento, tenía perfecto sentido para mí. Cuando llegué a casa esa noche, traté de ser amigable y considerado, mostrándole a Tracy sutiles señales de que la amaba. Pero cuando nos metimos en la cama esa noche, me di la vuelta y fingí quedarme dormido. El sábado y el domingo fueron dolorosamente difíciles para mí. Traté de actuar como si todo estuviera bien. Pero el comportamiento de Tracy no cambió. Todavía no me miraba cuando hablaba, y eso me dolía profundamente. ¿Realmente me despreciaba tanto que ni siquiera podía mirarme a los ojos?
El lunes fue mejor. Fue un día ajetreado en el trabajo y el flujo constante de tareas mantuvo mi mente ocupada. Sentí algo de alivio al saber que al final del día siguiente habría algún tipo de decisión de una forma u otra. Cuando llegué a casa esa noche, traté de actuar optimista y feliz. Le pregunté a Tracy sobre su día y suavemente intenté plantear mis preocupaciones. Últimamente, siento que nos estamos distanciando, dije con cuidado. Tal vez solo necesitamos un poco de romance para reconectar. Estaba pensando que podríamos salir a una cena romántica mañana por la noche y luego volver a casa y hacer el amor. ¿Qué te parece? Mañana por la noche no me viene bien, respondió Tracy de manera práctica. Voy a cenar y tomar algo con mis amigas después del trabajo. Su respuesta me golpeó como un puñetazo en el estómago. Qué cliché, pensé. Va a salir con las chicas. De repente, me sentí como un personaje de una de esas historias sobre una esposa infiel. Creo que nuestro matrimonio es más importante que salir con amigos. ¿No crees? Presioné. Por supuesto, nuestro matrimonio es importante, dijo Tracy a la defensiva. Pero hicimos estos planes la semana pasada. Sería difícil para todos cambiar sus horarios ahora. No todos tienen que cambiar sus planes. Solo tú, repliqué. Alan, por favor, dijo Tracy, con la voz teñida de frustración. ¿No podemos simplemente ir a cenar en otro momento? Bueno, al menos lo intenté, murmuré. Si vas a salir mañana, trabajaré hasta tarde y me pondré al día con algunas cosas en la oficina. ¿Puedes pedirle a Sara que haga de niñera hasta que llegues a casa? Llamaré a Sara, dijo Tracy. Pero no estoy segura de a qué hora llegaré a casa. ¿Qué planeas hacer después de la cena? ¿Ir a recoger algo?, pregunté sarcásticamente. Tracy me dio la espalda y no respondió. No mordió el anzuelo ni se defendió. Su silencio me hizo sentir que nuestro matrimonio estaba en problemas más profundos de lo que había imaginado. Más tarde esa noche, nos sentamos juntos en la sala de estar viendo la televisión en silencio. A las 11, Tracy se levantó para irse a la cama. Como no la seguí, volvió a la habitación. ¿Vienes a la cama?, preguntó suavemente. Todavía no, dije. Creo que me quedaré despierto y veré a Letterman. ¿No puedes venir ahora? No me gusta dormir sin ti, dijo. Tal vez deberías acostumbrarte, respondí fríamente. Su rostro se descompuso. ¿Qué significa eso? ¿Estás tratando de decirme algo? No, dije con desdén. Solo te doy algo en que pensar. Buenas noches. Tracy se quedó en el umbral de la puerta por un momento, mirándome como si quisiera decir algo más, pero no lo hizo. Finalmente, se dio la vuelta y se fue a la cama. Aproximadamente una hora después, me uní a ella. Tracy estaba dormida o fingiendo estarlo. Me cambié en silencio para dormir, me metí bajo las sábanas y me quedé allí mirando en la oscuridad. Mi mente se aceleró mientras pensaba en lo que podría pasar la noche siguiente. Justo en ese momento, Tracy se movió. Me quedé helado, fingiendo estar dormido. Alan, susurró suavemente. No respondí, así que dijo mi nombre de nuevo un poco más alto. Alan. Me quedé quieto, respirando lenta y profundamente. Te amo, susurró en la oscuridad. Luego se apartó de mí. Sus palabras me enfurecieron. ¿Cómo podía decir eso? ¿Cómo podía afirmar amarme cuando ya había aceptado la invitación de Berry a cenar y tal vez a más? En ese momento, quise sacudirla y gritar, ¿en qué diablos estás pensando? Pero no lo hice. Simplemente me quedé allí en silencio, fingiendo dormir mientras mi ira hervía bajo la superficie. El martes por la mañana, me desperté a las 5 de la madrugada, me levanté de la cama, me duché y bajé a hacer café. Estaba sentado en la encimera de la cocina bebiéndolo cuando escuché el sonido de Tracy entrando en la ducha. En ese momento, supe que no quería verla. No esta mañana. Así que, terminé rápidamente mi café, tomé mis cosas y salí de casa. Me detuve en un restaurante para desayunar antes de ir al trabajo. Pasé todo el día tratando de mantenerme ocupado, esperando que el trabajo me distrajera de lo que tenía que hacer esa noche. A las 2 de la tarde, Tracy llamó. Cuando escuché su voz,
Recé en silencio para que me dijera que había cambiado de opinión, que había cancelado sus planes y quería cenar conmigo en su lugar. Alan, solo quería hacerte saber qué le pedí a Sara que hiciera de niñera esta noche, dijo. Le dije que probablemente llegarías a casa primero, pero no sé a qué hora será. Necesita estar en casa a las 10. Es una noche de escuela, agregó. ¿Volverás para entonces, verdad? Sí, estaré en casa a las 10. Y tú también deberías estar en casa, dije deliberadamente. Cuando Tracy no respondió, dije rápidamente, estoy ocupado ahora mismo. Nos vemos luego, y colgué antes de que pudiera decir nada más. A las 5, estaba despejando mi escritorio cuando sonó el teléfono. Instintivamente lo alcancé, pero me detuve. No estaba de humor para hablar, y las llamadas a esa hora del día a menudo significaban problemas. No necesitaba otro problema. Un momento después, mi teléfono celular vibró. Sin siquiera mirar la pantalla, lo apagué. Sabía que si veía quién llamaba, sería más difícil ignorarlo. Esa noche, me quedé en la oficina hasta las 5:30. Luego caminé las 4 cuadras hasta el Hotel Marriott. Al entrar en el vestíbulo, me sorprendió mi calma. «Alan», gritó alguien. Me giré hacia la voz, un poco confundido, y me di cuenta de que era una mujer de pie detrás del mostrador de recepción del hotel, saludándome. Miré más de cerca y reconocí su rostro. Mientras me acercaba al mostrador, no pude evitar sonreír. «Jackie Washington». «¿Cómo estás?» «Jackie Winters ahora», me corrigió con una sonrisa. ¿Han pasado qué, 8 años? ¿Cómo estás, Alan? Ni siquiera quiero pensar en cuánto tiempo ha pasado, excepto para decir que ha sido demasiado, dije. No tenía idea de que trabajabas aquí. Veo que ahora eres la gerente del hotel. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí? He estado en este hotel durante 2 años, respondió Jackie. Empecé como aprendiz de gerencia en el Marriott de Lexington hace unos 5 años. Fui subgerente allí hasta que me ascendieron y me trasladaron aquí. Eso es impresionante, dije sinceramente. Trabajo a solo 4 cuadras de aquí. Tal vez podríamos almorzar alguna vez. Jackie sonrió pero negó con la cabeza. Me encantaría, pero no estoy segura de que a mi esposo le gustaría. Confía en mí, lo entiendo, dije. ¿Por qué no me das tu número? Podríamos salir a cenar todos alguna vez. Me encantaría conocer al tipo que finalmente ganó tu corazón. Tan pronto como lo dije, sentí un dolor repentino en el pecho. Me pregunté si Tracy y yo seguiríamos juntos la próxima vez que hablara con Jackie. Después de garabatear su número en un trozo de papel y dármelo, Jackie preguntó, ¿cómo está Tracy? Creo que está bien, respondí con cuidado. Pero eso está por verse. ¿Qué ha pasado? ¿Tienes un problema del que no quieres hablar?, preguntó Jackie con preocupación. Estoy aquí hoy para ver si puedo arreglarlo, respondí. Espero que todo salga bien para ti, dijo Jackie cálidamente. Hubo una pausa antes de que volviera a hablar. Sé que no debería preguntarte esto, pero ¿podrías revisar algo por mí? ¿Qué te gustaría que revisara?, preguntó Jackie con curiosidad. ¿Podrías comprobar si Barry Fox está registrado aquí? ¿Qué vas a hacer si el señor Fox está aquí?, preguntó Jackie, entrecerrando los ojos. Nada. Solo necesito saber si está registrado, respondí con calma. Jackie me miró por un momento, luego se volvió hacia su computadora, presionando algunas teclas. Después de una breve pausa, levantó la vista. El señor Fox se registró hace aproximadamente 1 hora. Gracias, Jackie, dije. Espero que algún día me cuentes de qué se trata todo esto, dijo. Depende de cómo resulte todo, respondí honestamente. Si las cosas salen como espero, nunca volveré a hablar de ello. Si salen mal, puede que necesite a alguien con quien hablar. Justo en ese momento, alguien se acercó al mostrador para hablar con Jackie. Me despedí, le prometí llamarla para cenar y caminé hacia el bar. Miré mi reloj. Eran las 5:15 de la tarde. Tenía 1 hora y 45 minutos antes de que Tracy se reuniera con Barry en el bar.
Escaneando la habitación, encontré un lugar en la parte de atrás, cerca de la puerta que conducía a los salones del hotel. Desde allí, podía sentarme discretamente en la barra mientras mantenía una vista clara del resto de la sala. Si Tracy necesitaba ir al baño de damas, podía deslizarme por la esquina de la barra y permanecer fuera de la vista hasta el momento adecuado. Con esa parte de mi plan decidida, salí del hotel para matar el tiempo y pensar en lo que le diría a Tracy más tarde. Sabía que no podía memorizar un discurso. Algo ensayado se sentiría inapropiado y forzado. En cambio, traté de esbozar mentalmente los puntos clave que quería transmitir. De esta manera, podría dejar que la conversación fluyera naturalmente mientras mantenía el control de mis emociones y evitaba quedarme sin palabras si algo inesperado sucedía. A las 6, mis nervios comenzaron a traicionarme, y decidí que necesitaba una bebida para estabilizarme. Antes de volver al bar, llamé a casa con mi teléfono celular. Sara contestó al segundo timbre. Hola, Sara. Soy el señor Harris. Solo quería comprobar si todo estaba bien. Todo está bien aquí, respondió alegremente. ¿Le dijo mi esposa cuándo espera volver a casa esta noche?, pregunté. No, pero sabe que necesito irme a las 10, dijo Sara. Luego agregó, se veía genial cuando se fue. Llevaba un vestido bonito y su cabello estaba muy bien peinado. Espero parecerme a ella cuando sea mayor. Esto no era lo que quería escuchar. Gracias, Sara. Estaré en casa a las 10. La llamada terminó, pero las palabras de Sara resonaban en mi cabeza. Tracy llevaba un vestido bonito. Eso significaba que había decidido que esta noche sería más que solo cena y conversación. Estaba destrozado. Me sentía aplastado, enojado y traicionado. Mi depresión me decía que me fuera a casa, me metiera en la cama y me olvidara del mundo. Pero mi ira no me lo permitía. Deambulé sin rumbo por el hotel hasta que logré calmar mis emociones. A las 6:15, me senté en el bar del Marriott, pedí un bourbon con agua y me preparé para esperar. A la mitad de mi bebida, un hombre se acercó a la barra junto a mí y pidió una cerveza de barril. Al principio no le presté mucha atención. Después de tomar su cerveza, deambuló lentamente por el bar, revisó una mesa en un rincón oscuro de la habitación y luego regresó con el camarero. Lo vi entregarle al camarero un billete de $10 y entablar una breve conversación. Unos momentos después, el camarero se acercó a la mesa y colgó un pequeño letrero del reservado. No le di mucha importancia hasta que el hombre regresó a la barra, se sentó a mi lado y pidió otra cerveza. Cuando finalmente lo miré, lo reconocí de inmediato. Era Berry. Berry estaba preparando todo para seducir a mi esposa. Lo que sucedió a continuación habría sido casi cómico si no hubiera estado tan molesto. Berry tomó un sorbo de su cerveza, se volvió hacia mí y dijo casualmente, hermoso día, ¿verdad? Quería darle un puñetazo en la cara, pero no lo hice. Sí, murmuré. Es un día hermoso. Me pregunto qué demonios estoy haciendo aquí en lugar de disfrutarlo afuera. Apenas podía creerlo. Berry estaba charlando conmigo. No tenía idea de quién era yo. Hablamos brevemente sobre los Cincinnati Reds y sus posibilidades de ganar el campeonato. Berry mencionó que era de Paducah, Kentucky, y dijo que era más fanático de los St. Louis Cardinals. Hablamos un poco sobre las posibilidades de los Cardinals. A las 6:45, Berry miró su reloj y dijo, necesito subir a mi habitación y prepararme para mi cita. Estará aquí en 15 minutos. Me gusta hacerlas esperar unos minutos. Las hace más felices de verme cuando aparezco. Sentí que la bilis me subía a la garganta. Berry se levantó, sonrió y agregó, fue un placer charlar. Luego se fue sin presentarse. A las 7 en punto, Tracy entró en el bar. Verla entrar me dejó sin aliento, y no en el buen sentido. Ya era bastante malo que hubiera venido, pero se veía impresionante. Sara tenía razón. Tracy llevaba un vestido de cóctel negro corto que se ajustaba a su figura. Lo combinó con medias negras, hasta el muslo, sospeché, no pantimedias. La parte superior del vestido mostraba el escote justo para ser seductor sin cruzar la línea de lo demasiado revelador.
La luz suave del bar le daba a su cabello oscuro un brillo magnífico y hacía que su rostro se viera aún más hermoso de lo habitual. Verla vestida así para otro hombre era insoportable. Tuve que tomar algunas respiraciones profundas para calmarme. Tracy miró nerviosamente por la habitación, buscando a Berry. Se acercó al camarero y habló brevemente con él. Lo vi señalar hacia la mesa reservada. Tracy asintió y se acercó. Al sentarse, la observé con atención. Pude ver que estaba nerviosa. Durante los siguientes 5 minutos, sacó su neceser de maquillaje de su bolso 3 veces para revisar su rostro. Cada vez, lo guardaba, miraba alrededor del bar y luego repetía el proceso. Era como si se estuviera asegurando de que todo estuviera perfecto. Sin embargo, sus manos delataban su inquietud. Cada vez que miraba por la habitación, era como si estuviera comprobando si alguien que conocía podría estar allí. Y cada vez que su mirada barría en mi dirección, contenía la respiración, temiendo que pudiera verme. A las 7:05, Berry finalmente entró en el bar y se unió a Tracy en la mesa. Vi cómo Berry se inclinaba y besaba a Tracy en la mejilla antes de sentarse. Mi pecho se apretó. Desde donde estaba sentado, estaba claro que Tracy estaba muy nerviosa o simplemente se sentía increíblemente incómoda. Sus manos no se quedaban quietas, jugueteando con todo lo que tenía a la vista. Las colocaba sobre la mesa, luego debajo de la mesa, una sobre la otra antes de comenzar el proceso de nuevo. Incluso cuando la camarera trajo sus bebidas, Tracy continuó inquieta como si estuviera luchando por componerse. Por mi parte, yo era un desastre. Mi estómago se revolvía y mis palmas estaban húmedas de sudor mientras intentaba averiguar cuándo hacer mi movimiento. Estaba repasando mis opciones cuando la decisión se tomó por mí. Berry se levantó de la mesa. Por un momento, pensé que se dirigían al restaurante, y comencé a levantarme, decidido a confrontar a Tracy antes de que desaparecieran. Pero Tracy no se movió. Berry se alejó hacia el bar y luego directamente hacia mí. Por un instante, me pregunté si finalmente me había reconocido o si Tracy me había visto y lo había alertado. ¿Habría un enfrentamiento entre nosotros? Mi pulso se aceleró. Berry se acercó a mi lado de la barra, me saludó con la cabeza de manera casual y amistosa, y luego salió por la puerta detrás de mí. Me giré para ver a dónde iba y me di cuenta de que había entrado en el baño de hombres. Ahora era mi oportunidad. Inmediatamente me levanté, rodeé la barra y caminé hacia Tracy. Ella estaba ocupada mirándose en el espejo compacto y no me notó hasta que hablé. «Hola, Tracy». Casi saltó de su asiento. Su rostro se puso pálido mientras me miraba, atónita. «¿Qué haces aquí?», preguntó, con la voz temblorosa. «Decidí venir a saludarte a ti y a tus amigos», dije con calma. «Como la cena y las copas con ellos son más importantes que cenar con tu esposo, pensé que me gustaría conocer a esos amigos tuyos». El rostro de Tracy se puso completamente blanco. Sus ojos se movían nerviosamente hacia la barra, claramente comprobando si Berry había regresado. Pude ver la inquietud extenderse por sus facciones. «¿Por qué no llamaste?», balbuceó. La interrumpí. «¿Debería llamarte para avisarte que voy a pasar? ¿Por qué necesitaría hacer eso?» «Por favor, Alan, vete antes de que lleguen mis amigos», dijo. Había pánico en su voz ahora. «¿Por qué tanta prisa?», pregunté, mi tono todavía controlado. «¿No puedo sentarme aquí y tomar una copa contigo?». Parecía luchar por encontrar las palabras, claramente desesperada por que me fuera antes de que Berry regresara, pero era demasiado tarde. «Oye, amigo, ella está conmigo». La voz de Berry vino desde detrás de mí. Me giré lentamente. Berry se acercó con voz casual. «¿Te está molestando, Tracy?», preguntó, mirándome con una leve sonrisa. Lo miré fijamente. «¿Eres tú?», dijo Berry, su sonrisa desvaneciéndose ligeramente. «Lo siento, pero ya está ocupada». «Te lo dije. Tengo una cita caliente esta noche». «Así es, Berry», dije. «¿Y cómo sabes mi nombre?». Berry parecía confundido. «Permíteme presentarme. Soy Alan Harris, el señor Harris». «Como en el esposo de la señora Harris». Berry dio un paso atrás, claramente sorprendido.
Lo siento, amigo. No lo sabía. ¿No sabías que, Berry? Presioné. ¿Que estaba casada o que yo era un tonto que debería haberme quedado en casa con nuestros hijos mientras seducías a mi esposa? Miré a Tracy. Parecía paralizada, incapaz de hablar. Me volví hacia Berry. ¿Por qué no nos sentamos y hablamos?, sugerí, con una voz sorprendentemente tranquila. Berry se movió incómodamente. Mira, no quiero problemas. Simplemente me iré y dejaré que ustedes dos arreglen esto. Berry, deja de preocuparte tanto, dije, haciéndole un gesto para que se sentara. No habrá problemas hoy, así que siéntate. Berry dudó, pero finalmente se sentó. Tomé una silla de una mesa cercana y la acerqué, sentándome frente a ellos. Alan, no es lo que piensas, comenzó Tracy, con voz suplicante. Levanté un dedo a mis labios, silenciándola. Tracy, no sé qué pensar en este momento. Solo sé que no es apropiado que una mujer casada tenga una cita con su antiguo amante. Alan, intentó de nuevo Tracy. Volví a levantar el dedo. Sé lo que vas a decir, que esto era solo una cena entre dos viejos amigos, pero no puedo aceptar esa explicación. Si eso fuera cierto, me habrían invitado a unirme a ustedes, ¿verdad? No habrías mentido y me habrías dicho que ibas a salir con tus amigas, y ciertamente no te habrías vestido así. Hice una pausa, mi voz suavizándose por un momento. Te ves hermosa, Tracy, y realmente me molesta saber que te vestiste así para él. Berry finalmente habló, tratando de defender a Tracy. Eso es todo lo que era. Solo estoy en la ciudad por una noche y no quería comer solo. No había nada más. Me reí amargamente. No viniste desde Paducah hasta Cincinnati, pagaste $200 por una habitación de hotel solo para cenar con mi esposa. Berry abrió la boca para protestar, pero lo interrumpí. Tuviste que venir por negocios, ¿verdad? Seamos honestos. Los subgerentes de almacén no hacen viajes de negocios, ¿o sí, Berry? El rostro de Berry se puso rojo, y miró nerviosamente a Tracy, que todavía estaba sentada congelada en su asiento, incapaz de mirarme a los ojos. Berry se recostó en su asiento, en silencio. Tracy, por otro lado, no había mirado a Berry desde que regresó a la mesa. Su mirada permanecía fija en mí o en sus manos temblorosas. Con una voz baja y tranquila, comencé a decir lo que había venido a decir. Tracy, cuando me enteré de tus planes para esta noche, estaba seguro de que nunca los llevarías a cabo. Estaba seguro de que me amabas y nunca me harías daño de esta manera. Pero en las últimas 2 semanas, comencé a dudar de tus sentimientos por mí. Apenas me hablabas, y cuando lo hacías, ni siquiera podías mirarme a los ojos. No sabía si era porque ya no podías soportar mirarme o si tenías miedo de que tu expresión revelara que no te importaba. Tracy me agarró la mano, sus labios se separaron como para hablar. Levanté la mano para detenerla. Déjame terminar, Tracy. Necesito decir esto. Respiré hondo, estabilizándome. No podía entender cómo podías ignorarme durante el día, pero tan pronto como se apagaban las luces. Querías hacerme el amor. Me hizo preguntarme si realmente me querías a mí o si solo estaba cumpliendo la parte física de alguna fantasía íntima que estabas representando en tu cabeza. ¿Has pensado en esto, Berry? Dije, volviéndome para señalarlo. El rostro de Berry se tensó de ira, pero no dijo nada. Los ojos de Tracy se llenaron de lágrimas, aunque aún no lloraba, su agarre en mi mano se hizo más fuerte. Por favor, Alan, susurró, con la voz quebrada. Supongo que fui un tonto, continué. Al pensar que no tirarías 13 años de matrimonio por una noche. ¿Pero sabes qué es lo que más duele? Que ni siquiera te importaron lo suficiente nuestros hijos como para protegerlos de las consecuencias de tus acciones. Fue entonces cuando la presa se rompió. Tracy comenzó a llorar, sus uñas clavándose en mi brazo mientras sus lágrimas caían libremente. Le quité la mano y me puse de pie. El próximo movimiento es tuyo, Tracy, dije, con voz firme. Son las 7:30 ahora. Me voy a casa. Te daré hasta las 8:30 para que decidas. Eso debería ser tiempo suficiente para que te despidas de Berry y llegues a casa.
pero no es tiempo suficiente para nada más. Si no estás en casa a las 8:30, consideraré nuestro matrimonio terminado. Por un breve momento, consideré decirle lo que había averiguado sobre Berry, que era un mentiroso, un tramposo, un fraude. Pero me detuve. Tracy necesitaba tomar una decisión basada en sus sentimientos por mí, no porque descubriera lo despreciable que era Berry en realidad. Si al final lo elegía a él, se merecería lo que obtuviera. No quiero hacerte perder más tiempo, dije. Me iré de aquí. Quizás te vea en casa, Tracy. Con eso, me di la vuelta y me alejé. Mi ira y resentimiento ardían dentro de mí. Pero junto a ellos había una extraña sensación de orgullo. No había atacado a Berry. No había levantado la voz ni le había dicho a Tracy ningún insulto. No había dicho nada cruel o imperdonable. Había dejado claros mis sentimientos. Y ahora la decisión era suya. Casi había llegado a la salida del vestíbulo del hotel cuando oí a Tracy gritar: «Alan, por favor, no te vayas ahora». No me detuve. Mientras regresaba al garaje donde estaba estacionado mi coche, repasé todo lo que le había dicho a Tracy. Me sentí seguro de haber dicho la mayor parte de lo que quería decir. Pero parte de mí deseaba haberle hecho algo a Berry. Algo para hacerlo tan miserable como él me había hecho a mí. Cuando te metes con una mujer casada, debes estar preparado para enfrentar las consecuencias. Conduje a casa lentamente, con las ventanillas bajadas, tratando de calmarme. Encendí la radio e intenté cantar una canción para distraerme del dolor en mi pecho. Fue inútil. Mis pensamientos seguían volviendo a Tracy y a nuestro matrimonio. Calculé que las probabilidades de que Tracy estuviera en casa a las 8:30 eran del 50 al 50, y sentí que estaba siendo generoso. Cuando entré en el camino de entrada a las 8:10, Sara pareció sorprendida de verme tan temprano. Pero cuando vio la expresión de mi rostro, no hizo ninguna pregunta. «Gracias por cuidar a los niños, Sara», le dije, pagándole. Se fue rápidamente, sintiendo que algo andaba mal. Tomé una cerveza del refrigerador y la llevé a la sala de estar. Encendí la televisión, pero los programas de comedia sin sentido que pasaban a esa hora solo me hicieron sentir peor. Frustrado, la apagué y me senté en silencio, tratando de no pensar en nada, pero no pude. Cuanto más se acercaban las 8:30, más preocupado me ponía. Mis palmas sudaban. Mi estómago se anudaba con ansiedad, pero aún así me tomé una segunda cerveza, esperando que me calmara. A las 8:30, el reloj de pie del comedor dio la media hora. El sonido hizo que mi corazón se detuviera. Lentamente, me levanté, llevé la botella de cerveza a la cocina y vertí el resto por el fregadero. Dejé la botella vacía sobre la mesa y caminé hacia la puerta principal. Miré por la ventana. El camino de entrada estaba vacío. «Maldita sea, Tracy», murmuré para mí mientras apagaba todas las luces y subía las escaleras. Revisé a Matthew y Lisa, que estaban profundamente dormidos, antes de ir a mi habitación para prepararme para dormir. Mientras me metía bajo las sábanas, pensé en cuánto iba a cambiar mi vida. Apagué la lámpara de la mesita de noche y me quedé allí en la oscuridad, fingiendo que podía dormir. No llevaba más de 5 minutos en la cama cuando oí abrirse la puerta principal. Miré mi reloj, aunque ya sabía qué hora era. 8:45, llevaba 15 minutos de retraso. ¿Qué significaba eso? ¿Le había llevado tanto tiempo decidir volver a casa? ¿Tuvo que prometerle a Berry que se volverían a ver en otro momento? ¿O simplemente no tenía prisa por volver a casa conmigo? Me quedé allí debatiendo si bajar y enfrentarla o quedarme en la cama y fingir estar dormido. Pero era demasiado temprano. Tracy nunca creería que me había acostado tan pronto. Después de esperar unos minutos más y darme cuenta de que no subía, me levanté. Necesitaba resolver esto esta noche. Encontré a Tracy sentada en la oscuridad en la sala de estar. Sin decir una palabra, entré en la cocina, tomé 2 botellas de cerveza del refrigerador y volví a la sala de estar. Le di una a Tracy. Cuando me miró, sus ojos estaban rojos, su nariz moqueaba. Claramente había estado llorando. No dije nada. En cambio, fui al baño, tomé una caja de pañuelos y los coloqué en la mesa de café frente a ella. «Gracias», susurró Tracy.
Me senté frente a ella y dije en voz baja, creo que es tu turno de hablar y mi turno de escuchar. Mantuve mi voz tranquila, no amenazante. Tracy me miró con esos ojos tristes. Alan, necesito que hagas algo por mí antes de intentar explicarte todo esto. Fruncí el ceño, sintiendo que mi frustración regresaba. ¿Por qué estoy obligado a hacerte favores? No es un favor, dijo en voz baja. Solo necesito que lo hagas para que creas lo que estoy a punto de decirte. No me gustaba hacia dónde iba esto. ¿Qué quieres que haga? Ella dudó. Intenté llamarte a tu oficina a las 5 de hoy, pero no contestaste. También intenté con tu teléfono celular y tampoco contestaste. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Estás diciendo que todo esto sucedió porque no contesté mi teléfono?, pregunté incrédulo. En cierto modo, sí, admitió. Pero no lo entenderás a menos que escuches el mensaje de voz que te dejé cuando llamé. Por favor, Alan, escucha el mensaje y luego te diré todo lo que quieras saber. La miré por un momento, tratando de leer su expresión. Sus ojos me suplicaban. Sin decir otra palabra, me levanté y caminé hacia el teléfono de la cocina. Mientras lo hacía, recordé la llamada telefónica a las 5, la que ignoré, y como mi celular sonó inmediatamente después. Lo apagué sin siquiera mirar quién llamaba. ¿Podría Tracy estar diciendo la verdad sobre intentar llamarme? Si es así, ¿cómo podría escuchar este mensaje de voz absolverla de vestirse y encontrarse con Barry para lo que claramente era más que solo unas copas con amigos? Miré a Tracy antes de salir de la habitación. Estaba mirando sus manos, completamente desconectada de su entorno. Sacudí la cabeza y tomé el teléfono, marcando el número del buzón de voz e ingresando mi contraseña. Había 3 mensajes esperando. 2 eran relacionados con el trabajo, ambos llegaron después de las 5. Luego escuché la voz de Tracy. Alan. Pensé que todavía estarías en la oficina. Dijiste que ibas a trabajar hasta tarde. Llámame cuando recibas este mensaje. Intentaré localizarte en tu celular después de dejar este mensaje. He estado pensando mucho en lo que dijiste recientemente. Me di cuenta de que he estado actuando de manera extraña contigo. Y ni siquiera me di cuenta de lo estúpida que estaba siendo hasta ayer, cuando me desafiaste sobre salir esta noche. Después de pensar en lo que dijiste, decidí que tenías razón. Nuestro matrimonio es más importante que una noche con amigos. Ojalá hubiera pensado en esto antes. Te dije que mis amigas y yo habíamos planeado esta noche la semana pasada y que no podía cambiar nada. Pero pensé que tal vez tú y yo podríamos llegar a un acuerdo. Podría salir a tomar algo con las chicas y luego encontrarme contigo a las 8:00 en Antonis para cenar. De esa manera podríamos tener una cena romántica juntos y aún así llegar a casa para que Sara se fuera a las 10:00, para poder mostrarte cuánto te amo. Seguiré intentando llamarte, pero si no sé de ti a las 8:00, simplemente me iré a casa. El mensaje terminó. Me quedé allí con el teléfono en la mano, mi mente acelerada. Tracy había intentado llamarme. Había hecho un plan para encontrarse conmigo para cenar y reconectar. Incluso había pensado en lo que yo había dicho y se había dado cuenta de cuánto me estaba hiriendo. Y sin embargo, en lugar de escucharla, ignoré la llamada y apagué mi teléfono. Colgué el teléfono y me quedé allí un momento, sintiendo una mezcla de ira, culpa y confusión. Había asumido lo peor. Voy a casa ahora a cambiarme y ponerme algo sexy, para que no puedas resistirte. Las únicas 2 palabras que me vinieron a la mente fueron, maldita sea. Se vistió así para mí, no para él. La situación finalmente comenzó a tener sentido. Tracy me eligió a mí en lugar de a Barry. Todavía teníamos problemas que resolver, pero en el fondo, ella había vuelto a casa conmigo. Regresé a la sala de estar y me senté en el sofá junto a Tracy, tomando su mano entre las mías. La miré a los ojos. Lo siento mucho, Alan, dijo en voz baja, con la voz quebrada. No sé en qué estaba pensando cuando acepté encontrarme con Barry para cenar. Sabía que nunca lo aprobarías, y eso solo debería haber sido suficiente para decirle que no. Tienes que creerme. Nunca tuve la intención de acostarme con él. Pensé que cenaríamos, hablaríamos de viejos amigos.
Tal vez bailaríamos, y luego volvería a casa. Pensé que tenía todo bajo control. Tracy hizo una pausa, buscando las palabras. Odiaba mentirte. Por eso no podía mirarte a los ojos cuando hablábamos. Sabía que verías a través de mí. La miré con atención. ¿Realmente pensaste que a Barry solo le interesaba hablar contigo? Tracy dudó y bajó la mirada. No, y probablemente por eso quería verlo, admitió. No quería que sucediera nada íntimo. Pero supongo que me gustaba la idea de que alguien más me deseara. Tenía algunas preguntas más que quería hacerle. Pero en ese momento, todo en lo que podía pensar era en cuánto la amaba. Más que nada, quería abrazarla, hacerle el amor y decirle que todo iba a estar bien. Coloqué mis manos suavemente a cada lado de su rostro, la acerqué y la besé profundamente. Tracy respondió de inmediato, sus lágrimas mezclándose con el beso. Me levanté, tomé su mano y dije en voz baja, vayamos a la cama y salvemos lo que podamos de esta noche romántica. Mientras yacíamos juntos después, envueltos en los brazos del otro. Tracy susurró, esta noche dijiste que yo quería intimidad en la oscuridad, pero que no te miraba durante el día. No estaba teniendo fantasías, Alan. Tenía miedo de que si te miraba, vieras que estaba ocultando algo. Pero en la oscuridad. Pensé que podría mostrarte mis sentimientos sin palabras. Solo quiero que sepas que te amo y que nunca tuve la intención de hacer nada con Barry. Esto no debería haber sucedido. Le besé la frente. Ya pasó. ¿Quieres hablar de ello? Preguntó en voz baja. No, dije. Creo que es mejor si lo dejamos atrás. Por primera vez en semanas, caí en un sueño profundo y tranquilo. A la mañana siguiente, Tracy y yo desayunamos juntos. Justo cuando estaba a punto de irme al trabajo, ella me detuvo en la puerta, me besó y dijo, te amo. Yo también te amo, respondí. Me sentí bien al salir del camino de entrada. Por primera vez en semanas, sentí que las cosas volvían a la normalidad. Pero mientras conducía al trabajo, mi buen humor comenzó a desmoronarse. Algo me carcomía, aunque no podía identificarlo con precisión. Para cuando llegué a mi oficina, mi mente se aceleraba y las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Tracy había elegido volver a casa anoche. ¿Pero por qué? ¿Fue porque me amaba? ¿O fue porque se dio cuenta de que yo podría saber lo que estaba pasando? Aceptó encontrarse conmigo en Antonis para que yo pensara que había cancelado con Barry, pero luego se encontró con él de todos modos para organizar su próximo encuentro. Quería creer que no era el caso. Necesitaba creerlo, pero no podía deshacerme de las dudas persistentes. Sus sutiles insinuaciones, su extraño comportamiento. Todo apuntaba a algo que todavía no entendía del todo. Y luego estaba Barry. Había hablado de cómo bailaron y del beso que habían compartido. Ya no estaba seguro de haber salvado mi matrimonio. Quizás solo había retrasado su inevitable final. A las 10:30 de la mañana, mientras estaba sentado en mi escritorio tratando de concentrarme en el trabajo, apareció una pequeña notificación en la esquina de mi pantalla, mensaje de fosmanx.com. Mi corazón se hundió. Miré la pantalla, paralizado. Esperé hasta el almuerzo antes de abrir el correo electrónico de Tracy. Ya no tenía la paciencia de esperar hasta el final del día. El correo electrónico de Barry decía, lamento la confusión de ayer. ¿Cómo supo el que ibas a encontrarte conmigo en el bar del hotel de todos modos? Volveré a Cincinnati en un mes. Tal vez podamos intentar vernos entonces. Me quedé helado, releyendo el mensaje. ¿Cómo lo sabía Barry? ¿Se lo dijo Tracy? ¿Lo descubrió por su cuenta? Me tomó 10 minutos armarme de valor para revisar la carpeta de enviados de Tracy. Mis manos temblaban mientras hacía clic en su archivo de respuesta, temiendo lo que podría encontrar. Dudé, con el corazón acelerado. Finalmente, lo abrí. Dudé antes de abrir el correo electrónico de Tracy, esperando contra toda esperanza que su respuesta a Barry me trajera algo de alivio. La buena noticia estaba allí. Aceptar encontrarme contigo fue un gran error, y no tengo la intención de repetirlo. Creo que pude salvar mi matrimonio, y no quiero volver a ponerlo en riesgo. No intentes contactarme de nuevo, Barry.
Cerré el correo electrónico, me recosté en mi silla y exhalé profundamente. Una ola de alivio me invadió, pero las preguntas persistentes aún me carcomían. Le dije a Tracy que no quería hablar de ello, y decidí dejarlo pasar. Nunca obtendría las respuestas a esas preguntas, y eso era algo que tendría que aceptar. La vida comenzó a volver a la normalidad. Tracy era la esposa amorosa que siempre fue, y las cosas mejoraban entre nosotros. Pero a pesar de las mejoras, no podía quitarme la sensación de que algo todavía estaba mal. Hubo momentos en los que casi volví a mencionar a Berry, preguntándome por qué había aceptado reunirse con él en primer lugar. Pero todo lo demás iba tan bien que dudé, temiendo agitar las aguas. Aún así, no podía dejarlo ir por completo. Continué revisando el correo electrónico de Tracy y escuchando sus llamadas telefónicas. En algunas ocasiones, cuando Tracy decía que trabajaba hasta tarde, pasaba por su oficina para asegurarme de que su coche estuviera allí. Incluso llamé a su oficina para confirmar que realmente estaba trabajando. A mediados de septiembre, comencé a darme cuenta de lo ridículo que estaba siendo. Había pasado tanto tiempo repasando todo en mi cabeza, tratando de encontrar respuestas, cuando una cosa quedó clara. Tracy nunca dejó de amarme. Todavía no sabía por qué aceptó encontrarse con Berry, pero sabía que era hora de dejarlo atrás y seguir adelante. Decidí dejar de espiarla, y por primera vez, confiar en ella. Tomar esa decisión se sintió como un peso que se levantaba de mi pecho, pero ese sentimiento duró poco. Un sábado por la tarde, después de cortar el césped, entré y escuché a Tracy hablando por teléfono. No escuché gran parte de la conversación, pero sí la oí decir, acaba de llegar. Tengo que irme. ¿Con quién hablas?, le pregunté, tratando de mantener mi tono neutral. Con mi madre, respondió rápidamente. Solo quería hablar. Algo en su voz no me pareció bien. Sentí que no estaba siendo completamente honesta, pero no tenía una razón sólida para discutir con ella. El lunes siguiente, cuando revisé su correo electrónico, vi que no había mensajes nuevos. De hecho, había borrado todos los antiguos de esa semana. Comencé a sospechar que Tracy había abierto una nueva cuenta de correo electrónico, pero no tenía forma de averiguarlo. La semana siguiente, el comportamiento de Tracy comenzó a parecerse al que tenía antes de su cita con Berry. No me hablaba mucho, y cuando lo hacía, no podía mirarme a los ojos. Por la noche, cuando nos íbamos a la cama, intentaba iniciar la intimidad. ¿Estaba planeando ver a Berry de nuevo? ¿O había encontrado a alguien nuevo? ¿Era posible que la emoción que había sentido por su breve aventura con Berry hubiera encendido algo dentro de ella, y ahora lo estuviera buscando en otro lugar? Sentí el mismo dolor en el estómago que había sentido antes, y mi sueño comenzó a sufrir de nuevo. El siguiente fin de semana, Jill, Frank y su hijo, Frank Jr., vinieron de visita. Se unieron a nosotros para el partido de los Reds y se quedaron el fin de semana. Lo pasamos muy bien juntos, y esperaba que la atmósfera positiva nos ayudara a Tracy y a mí. El sábado por la noche, estábamos todos sentados en el patio trasero bebiendo cerveza y asando filetes. Tracy, Jill y Frank recordaban a viejos amigos cuando Frank mencionó a Berry Fox. ¿Ya te pusiste en contacto con Karen Fox?, le preguntó Frank a Tracy. Intenté llamarla la semana pasada. Pero no tuve suerte. Tracy negó con la cabeza. No, no lo he hecho. Probablemente debería llamarla pronto. Frank luego se lanzó a contar una historia sobre Berry, explicando cómo Karen se había divorciado de él por tener múltiples aventuras. Continuó contándole a Tracy sobre las novias de Berry en diferentes ciudades y cómo Berry había fingido viajes de negocios para visitarlas. No podía creerlo. Frank acababa de contarle a Tracy la verdad sobre Berry sin siquiera saber cuánto ya sabía yo. Tracy no reaccionó de inmediato. Su expresión permaneció sin cambios y no hizo ninguna pregunta. No podía decir cómo le había afectado la noticia, si la molestaba o si simplemente ya no le importaba. Aunque no sabía cómo se sentía Tracy sobre la historia, me sentí aliviado de que Frank le hubiera contado la verdad sobre Berry. Si todavía lo estaba considerando como una opción, tal vez esto la haría cambiar de opinión. Para octubre, las cosas seguían tensas entre nosotros. Tracy no me había preguntado qué quería para mi cumpleaños, algo que siempre hacía en años anteriores.
Tenía la sensación de que nuestro matrimonio ya había terminado, aunque nadie me lo había dicho. El viernes por la mañana, me desperté temprano y me fui a trabajar antes de que Tracy se levantara. Traté de no distraerme, pero mi corazón estaba roto. No podía entender cómo todo podía haber estado tan bien entre Tracy y yo y de repente terminar tan mal. A las 11 de la mañana, todavía no había logrado nada. Estaba debatiendo si tomarme el día libre por enfermedad, sin saber si debía ir a casa o no. Fue entonces cuando recibí la llamada. Jack Ferris, dijo mi jefe, nuestra oficina de Lexington está teniendo problemas de red y necesito que vayas allí para solucionarlo. ¿Puede Tom encargarse?, pregunté. Tom está de vacaciones hoy, respondió Jack. La oficina de Lexington estaba a unas 85 millas de distancia, así que llegué allí alrededor de la 1:30 de la tarde. Cuando entré, me dijeron que la red ya había sido restaurada. Estaba frustrado. Había venido hasta Lexington para nada. Aparentemente, Tom había llamado desde casa y pudo resolver el problema por teléfono. Brian Cadwell, el gerente de la oficina, se disculpó por las molestias y me invitó a tomar un café en Starbucks antes de regresar a Cincinnati. Regresé a mi oficina a las 4:15 de la tarde. Había 2 solicitudes de informes esperándome en mi escritorio con una nota de Jack pidiéndome que recopilara los datos y terminara los informes antes de irme por el día. Estaba molesto. Me había enviado a Lexington para nada y ahora quería que me quedara hasta tarde un viernes por la noche. Pero, sinceramente, no tenía a dónde ir y la idea de volver corriendo a casa con una esposa que ni siquiera me hablaba no era atractiva. Así que, decidí concentrarme en los informes. Era algo para ocupar mi tiempo. Justo cuando estaba a punto de empezar, la luz de mensajes de mi teléfono parpadeó. Marqué el número de mi buzón de voz y encontré un mensaje. Había sido dejado a la 1:30 de la tarde de ese día, y era de Tracy. Alan, voy a salir con unas chicas del trabajo esta noche. Puede que llegue tarde, así que no me esperes. Le pedí a Sara que viniera antes de que llegues a casa, pero no llegues tarde. Sentí un nudo apretarse en mi estómago. ¿A quién intentaba engañar? Intenté convencerme de que tal vez no estaba tratando de engañarme, que tal vez estaba siendo honesta sobre necesitar algo de espacio. Pero luego lo pensé. Tal vez había dejado claro que no le importaba si yo lo sabía. Cogí el teléfono y llamé a la oficina de Tracy, pero me dijeron que ya se había ido por el día. Llamé a casa a continuación y Sara contestó. ¿Ha dicho Tracy a dónde va?, pregunté. No, respondió Sara. ¿Cómo va vestida? Llevaba vaqueros y un suéter. Eso no me decía nada. Intenté llamar al celular de Tracy, pero no contestó. Le dejé un mensaje pidiéndole que me llamara, aunque no tenía muchas esperanzas. Me pregunté si había algún significado más profundo detrás de que Tracy me hiciera esto en mi cumpleaños. ¿Se estaba encontrando con alguien más? Si no contestaba el teléfono, no había nada más que pudiera hacer. Se me ocurrió que tal vez no debería haber interferido cuando Tracy fue a esa cita con Berry. Quizás si simplemente lo hubiera dejado pasar, la aventura ya estaría superada y podría haber empezado a reconstruir mi vida antes. Intenté apartar estos pensamientos y me concentré en los informes. A las 6:15, estaba terminando el segundo informe cuando sonó el teléfono. Alan, era Jackie Winters. Hola, Jackie. ¿Cómo estás? No sé qué está pasando, y tal vez no sea asunto mío, dijo Jackie, con voz urgente. Pero creo que debería hacértelo saber. El tono de su voz me alarmó. ¿Qué pasó?, pregunté rápidamente. Me estaba preparando para irme a las 5:30, de pie en mi oficina, cuando vi a Tracy registrarse en el hotel. ¿Sabías que alquiló una habitación aquí para pasar la noche? No, no lo sabía, respondí, con un nudo frío formándose en mi pecho. ¿La habitación está a su nombre? Sí, dijo Jackie, haciendo una pausa. Dejó una nota en la mesa para alguien. ¿Puedes decirme para quién era la nota y qué decía?, pregunté, con la ansiedad creciendo en mi pecho. Jackie dudó. Siempre pides información que no debería darte. ¿Por qué no vienes aquí y hablamos cuando llegues? Gracias, Jackie. Estaré allí en unos minutos.
Terminé rápidamente el segundo informe, envié ambos informes a Jack por correo interno y luego caminé los 10 minutos hasta el Hotel Marriott. Cuando me acerqué a la recepción, Jackie salió de la oficina y me llevó por el pasillo hasta un lugar tranquilo donde pudiéramos hablar. Siento tener que ser yo quien te lo diga, dijo Jackie, en voz baja. Tienes que prometerme que no harás ninguna estupidez. Asentí, tratando de calmarme. Solo dime para quién era la nota, dije, sintiendo la urgencia en mi voz. Jackie hizo una pausa por un momento antes de hablar. La nota estaba dirigida a alguien llamado John. Sin apellido. El sobre contenía una tarjeta de acceso a una habitación y una nota que decía, estoy en la habitación 706. Ven, John. No tenía idea de quién podría ser John. ¿Alguien ha recogido ya la nota?, le pregunté a Jackie, con la voz tensa. No, dijo. Y nadie puede. La nota está en mi bolsillo, continuó Jackie. Voy a darte la tarjeta de acceso a la habitación 706. Puedes subir y hablar con Tracy antes de que aparezca este tal John. Le he dado instrucciones a la recepcionista para que llame a la habitación si él llega mientras todavía estás hablando con ella. Asentí, comprendiendo el riesgo que Jackie estaba asumiendo. Tienes que prometerme que no harás ninguna estupidez, advirtió Jackie, con los ojos muy abiertos. Podría perder mi trabajo si algo sale mal. Lo prometo, dije, con voz firme. Solo necesito hablar con Tracy y averiguar qué está pasando. Gracias, Jackie. Estoy muy agradecido por tu ayuda, y no lo olvidaré. Le quité la tarjeta de acceso y me dirigí a los ascensores. El viaje hasta el 7º piso se sintió como el viaje en ascensor más largo y más corto de mi vida. Parte de mí quería correr a la habitación de Tracy y enfrentarla para terminar con esta pesadilla. Pero otra parte de mí temía lo que estaba a punto de suceder porque temía que esta confrontación pudiera ser el final de nuestro matrimonio. Cuando llegué a la puerta de la habitación 706, dudé. Me detuve un momento para escuchar. Podía oír el sonido de la televisión, pero nada más. Respirando hondo, busqué la tarjeta de acceso, pero mis manos temblaban. Tuve que usar ambas manos para insertar la tarjeta en el lector. La luz del lector se puso roja, y rápidamente saqué la tarjeta, verificando el número de la habitación. Parecía correcto hasta que me di cuenta de que había insertado la tarjeta al revés. Le di la vuelta a la tarjeta y la inserté de nuevo. Esta vez, el indicador se puso verde. Saqué la tarjeta, abrí la puerta lo más silenciosamente posible y entré en la habitación. A mi izquierda, a lo largo de la pared, había un armario con puertas correderas de espejo. Una puerta estaba ligeramente abierta, y pude ver una maleta en el suelo dentro. Ver la maleta me golpeó como un puñetazo en el estómago. Tracy no tenía intención de volver a casa esta noche. Me pregunté si siquiera planeaba volver. A mi derecha, la puerta del baño estaba cerrada y podía oír el sonido del agua corriendo. Sabía dónde estaba Tracy. «Qué bueno que estés aquí», gritó. «Acabo de salir de la ducha. Hay cerveza en la cubitera sobre la mesa. Sírvete y saldré en unos minutos». Mi primer instinto fue correr al baño, agarrar a Tracy por el cuello y exigir respuestas, pero sabía que eso no ayudaría. Nada bueno saldría de reaccionar con violencia. En cambio, me dije a mí mismo que necesitaba mantener la calma y observar. Quería ver cómo se presentaría Tracy cuando saliera del baño. ¿Estaría desnuda o en un camisón sexy? Si lo estaba, probablemente significaba que no era la primera vez que estaba con este John. Pero si salía completamente vestida, tal vez era su primera vez juntos. Entré en el dormitorio, tomé una cerveza de la cubitera y me senté en una silla junto a la mesa, mirando fijamente la televisión. En realidad no la estaba viendo, mi mente se aceleraba con preguntas. Terminé aproximadamente la mitad de la cerveza cuando oí abrirse la puerta del baño. Tracy salió, dirigiéndose directamente al armario sin siquiera mirarme. Desafortunadamente, no estaba de humor para apreciar la vista. Tracy se inclinó, rebuscando en su maleta cuando habló. Nuestra reserva para cenar es a las 7:30, así que si quieres, tenemos tiempo para divertirnos un poco. Fue entonces cuando me levanté y comencé a caminar hacia ella. Quería estar lo suficientemente cerca para que, cuando se diera cuenta de que era yo y no John en la habitación,
pudiera ver la sorpresa y, con suerte, el miedo en sus ojos. Cuando estaba a solo 1 metro de ella, la llamé por su nombre, Tracy. Se enderezó de inmediato y se volvió hacia mí, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Sostenía algo en la mano, pero tan pronto como me vio, lo escondió rápidamente detrás de su espalda. Di un paso más cerca, con el corazón latiéndome en el pecho. La miré directamente a los ojos, esperando el miedo que sabía que tenía que sentir. Pero en lugar de miedo, Tracy sonrió. No estaba preparado para esto. Me quedé atónito, incapaz de hablar mientras intentaba procesar lo que estaba sucediendo. ¿A Tracy realmente le importaba que la hubiera descubierto? Tenía que saber que nunca la golpearía. Y ahora iba a humillarme enfrentándome al hecho de que había estado esperando a otro hombre en una habitación de hotel. Ni siquiera parecía interesada en cómo la había encontrado. Simplemente estaba tranquila. Alan. Esperaba, tenía la esperanza, de que después de unos segundos su reacción inicial cambiara, pero no fue así. Simplemente siguió sonriéndome. No podía creer la calma con la que manejaba la situación. No apartó la mirada, y yo no encontraba las palabras para expresar mi dolor. Intenté pensar en algo agudo que decir que me diera una ventaja en esta confrontación. Pero antes de que pudiera pensar en algo, Tracy me sorprendió de nuevo. Metió la mano detrás de la espalda y me entregó un sobre azul grande con mi nombre impreso en letras negritas. Me quedé allí mirándola en un silencio mudo, incapaz de hablar. «Feliz cumpleaños, cariño», dijo Tracy, besándome tiernamente en los labios. De repente, mis piernas se debilitaron. Tuve que dar un paso atrás y sentarme en la cama. «¿Qué es esto?», balbuceé. «¿Qué está pasando aquí?». «En realidad, están pasando dos cosas aquí», dijo Tracy, con voz firme. «Primero, este es tu castigo por espiarme. Escuchar mis llamadas telefónicas, leer mis correos electrónicos y no confiar en mí. Y segundo, y lo más importante, esta es una sorpresa por tu cumpleaños. Apuesto a que estás realmente sorprendido, ¿verdad?». Me quedé sentado, estupefacto. «Un momento. ¿Esta es tu idea de venganza? Te espié un poco y decidiste vengarte teniendo una aventura con un tipo llamado John. En mi cumpleaños». «¿Quién es John?», pregunté, sintiendo el aguijón de la traición. «No sé quién es John», dijo Tracy con calma. «Dejaste una nota para un tipo llamado John en la recepción con el número de la habitación y la llave. Así que no intentes fingir que eres inocente». «¿Quién diablos es John?», repetí, alzando la voz. «No sé quién es John», dijo Tracy de nuevo con una leve sonrisa. «Pero puedo decirte quién es el hombre más importante de mi vida». Mi cabeza daba vueltas. ¿Había puesto algo en mi cerveza? No creía que pudiera hacer eso, pero la comprensión me golpeó como una tonelada de ladrillos. Ella tenía la sartén por el mango en esta confrontación, y yo estaba fracasando en recuperarla. «Entonces, ¿cuándo vendrá?», pregunté, con la voz cargada de confusión. «Ya está aquí, tonto», respondió Tracy. «¿Quién ya está aquí?», pregunté. «¿Te refieres a la persona que amo?». «La que más me importa». «¿Aún no lo has descubierto?». La comprensión de lo que estaba diciendo comenzó a calar. Mi estómago se revolvió. «Vale, entonces, ¿quién es John?», pregunté de nuevo. «No hay ningún John», respondió Tracy. «John fue solo el nombre que Jackie escribió en el sobre para mí». «¿Jackie?», pregunté, mi mente acelerada. ¿Jackie también estaba involucrada en esto? Necesitaba a alguien que te trajera aquí sin revelar lo que estaba tramando, explicó Tracy. No sabía qué nombre escribiría Jackie en el sobre. Se lo dejé a ella porque el nombre no importaba siempre que no fuera Berry. Pensé en usar el nombre de Berry, pero me di cuenta de que sería demasiado cruel. No quería que pensaras que solo estaba tratando de volverte loco. Una ola de comprensión me inundó. Me habían engañado. ¿Cuánta gente estaba involucrada en esto?, pregunté, sintiéndome abrumado. Tu jefe, dijo Tracy. Necesitaba que te mantuviera ocupado para que no recibieras mi mensaje de voz hasta que fuera demasiado tarde para hacer algo. Sara, porque necesitaba que te explicara lo que debería haberte dicho si llamabas o aparecías en casa. Tus padres.
Porque tenían que venir a casa a recoger a los niños para el fin de semana. Hubo algunos otros que me ayudaron, como el gerente de la oficina de Lexington que te dijo que la red estaba de vuelta justo antes de que llegaras y luego te retuvo allí más tiempo del necesario. Entonces, ¿hiciste todo esto para castigarme por espiarte?, pregunté, con la voz tensa. Arrastraste a mi familia y amigos a esto. Mi comportamiento pudo haber estado fuera de lugar, pero esto fue demasiado. Fue cruel, Tracy. Jackie fue la única que sabía toda la historia. Los demás solo pensaban que me estaban ayudando a sorprenderte por tu cumpleaños. No se suponía que fuera así, dijo Tracy, suavizando su tono. Al principio, tu cumpleaños y la venganza se suponía que eran dos cosas separadas. Cuando me di cuenta de que estabas escuchando mis conversaciones telefónicas y que habías descubierto lo que estaba tramando, fue cuando decidí que tenía que hacer algo para que sintieras lo que yo había sentido. Estabas leyendo mis correos electrónicos, continuó Tracy, su voz firme pero teñida de dolor. Estaba molesta, Alan. Me sentí herida de que no confiaras en mí. Luego empezaste a vigilarme en el trabajo, llamando a mi oficina cuando tenía que trabajar hasta tarde. Sé que sembré dudas en tu cabeza, pero si te hubieras sentado conmigo. Hubiéramos hablado de lo que pasó con Berry y me hubieras hecho las preguntas que te molestaban justo después de que sucediera, podría haberte calmado. Pero en lugar de eso, te negaste a discutirlo, dejando que tus dudas te carcomieran. Haciendo que perdieras la confianza en mí. Así que empecé a actuar como lo hacía antes del incidente de Berry, pensando que una vez que notaras mi comportamiento, me preguntarías al respecto, y finalmente podríamos hablar de lo que deberíamos haber discutido hace 3 meses. Hizo una pausa, respirando hondo. Había estado planeando este fin de semana para tu cumpleaños durante más de un mes, dijo en voz baja. Pero cuando decidiste espiarme en lugar de confrontarme, intensifiqué mi plan para darte una lección. No planeaba llegar tan lejos hasta que Jill y Frank vinieron de visita. Sentí una ola de mareo mezclada con alivio e ira. Tracy no tenía intención de tener una aventura, pero la broma que me había gastado fue cruel. ¿Qué tuvo que ver su visita con esto?, pregunté, todavía tambaleándome por lo que estaba revelando. Era obvio que pensabas que mi comportamiento significaba que planeaba reunirme con Berry, dijo Tracy, su voz ahora más directa. ¿Por qué decidiste pensar eso? La miré, confundido. Hiciste que Frank te contara la historia del divorcio de Berry, ¿verdad? ¿Cómo tenía novias en diferentes ciudades? Sí, respondió, asintiendo. Necesitaba que Frank te contara sobre el carácter de Berry porque tenías miedo de que planeara reunirme con él. Incluso después de que te dije que nunca tuve la intención de tener una aventura con él, todavía no me creíste. Casi podría perdonarte por eso. Pero cuando metiste a Frank en esto, usándolo para que te contara sobre Berry, fue demasiado. No podías confiar en mí lo suficiente como para saber que no me dejaría seducir por él. Así que trataste de hacer que Berry pareciera un canalla para asegurarte de que perdiera interés. Levanté la mano, deteniéndola. Ya había escuchado suficiente sin defenderme. Un maldito minuto, dije, mi voz ahora firme. Primero que nada. Con respecto a si Berry es un canalla o no. Piensa en esto. ¿Cómo llamas a un hombre que intenta que una mujer casada entre en una habitación de hotel con él sabiendo que podría arruinar su matrimonio? Yo lo llamaría escoria. ¿Tú no? Me hace preguntarme en qué estabas pensando. Sabías que estaba casado y de todos modos aceptaste reunirte con él. La expresión de Tracy cambió mientras lo pensaba. Continué, sintiendo el peso de todo lo que acababa de decir. Segundo, y más importante, dije. No le pedí a Frank que te contara sobre Berry. Frank no sabe nada de lo que pasó esa noche. Estaba tratando de encontrar una manera de evitar que te reunieras con Berry cuando viniera a la ciudad. Llamé a Frank y le pregunté si sabía el número de teléfono de Berry. Le dije que querías contactar a su esposa, Karen, porque la extrañaste cuando estuvimos en Paducah. Planeaba llamar a Karen y decirle que Berry intentó que te reunieras con él en el hotel. Pensé que ella podría ponerle fin. Hice una pausa, dejando que Tracy asimilara lo que acababa de revelar. Frank me dijo que Karen se había divorciado de Berry, agregué.
Y luego me contó sobre las aventuras de Berry y cómo fingía viajes de negocios para visitar a sus novias. Frank solo mencionó esto porque le dije que estabas interesada en ponerte en contacto con Karen. Los ojos de Tracy se abrieron de par en par. ¿Por qué no me dijiste todo esto antes de que me reuniera con Berry esa noche?, preguntó, con la voz temblorosa ahora. Quería que decidieras qué harías basándote en tus sentimientos por mí, dije en voz baja. No quería que te quedaras conmigo solo porque descubriste que Berry era en realidad solo un canalla. Quería que me eligieras porque me amabas. Tracy se acercó y se sentó a mi lado en la cama, pasando suavemente sus dedos por mi cabello. Hagámoslo ahora, dijo en voz baja. Sé que tienes preguntas que te están molestando. Hazlas ahora. Exhalé profundamente, mi mente todavía acelerada con todo lo que se acababa de decir. Creo que todo se remonta a esa noche en que Berry te llamó y escuché la conversación. Hizo un comentario sobre la forma en que bailasteis. Parecía que le importaba. Tracy suspiró. Creo que también significó algo para él, dijo. Me sentí bastante bien después de la copa. Y fue divertido hablar de los viejos tiempos con Berry. Luego me pidió que bailara. No pensé que hubiera nada de malo en ello. Pero cuando la orquesta empezó a tocar un número lento, me atrajo hacia él. Al principio, no le di importancia. Pero luego empezó a ponerse demasiado familiar. Lo detuve, pero no lo aparté. Continuamos el baile. ¿Por qué no le dijiste por teléfono esa noche que no te gustaba lo que estaba intentando hacer?, pregunté, con la voz cargada de emoción. Porque no pensé que fuera importante, dijo Tracy, con voz suave pero firme. Le dije que era inapropiado, pero no quería hacerle sentir mal. Y solo sucedió porque estaba borracha. ¿Y el beso? Tracy de repente me besó en los labios. Solo un beso ordinario. Así es exactamente como lo besé, dijo Tracy en voz baja. Le dije a Berry que tenía que volver contigo y rápidamente lo besé de despedida. Él solo intentaba hacerlo parecer más importante de lo que realmente era, esperando hacerme creerlo. Si sabías eso, entonces deberías haber entendido lo que quería cuando te pidió que te reunieras con él en Cincinnati, dije, mi voz volviéndose tensa. Cuando aceptaste reunirte con él, dijiste que solo sería cena y conversación. Y luego agregaste que no debería esperar nada más. Decirle que no espere más no es lo mismo que decirle que no habrá nada más. Le dejaste con la sensación de que todavía tenía una oportunidad de meterse en tus pantalones. ¿Por qué hiciste esto?, pregunté, mi frustración aumentando. ¿Por qué aceptaste reunirte con él? No sé por qué era tan importante para mí, dijo Tracy en voz baja. Por supuesto, sabía lo que quería, y me halagó que estuviera interesado en mí, pero no lo suficiente como para empezar una aventura con él. Berry fue mi primero, y durante la mayor parte de ese tiempo, fuimos íntimos. La noche fue emocionante porque era nueva para mí. Pero Berry era un ególatra narcisista. Y para el final del verano, me di cuenta de que no lo amaba y rompí con él. Berry seguía diciendo que volvería con él y que la ruptura era temporal. Me dijo que siempre lo querría porque fue mi primer amante. Dijo que las mujeres nunca olvidan a su primer amante. En uno de sus correos electrónicos, Berry dijo que deberíamos comprobar si había algún tipo de magia entre nosotros. Me sentí desafiada por él. Dijo que si estábamos juntos, no podría resistirme a él. La forma en que dijo que cenaríamos, hablaríamos y luego veríamos qué pasaba me hizo querer demostrarle que estaba equivocado. Quería demostrarle que no había magia entre nosotros. Quería demostrarle que podía pasar la noche con él y no acostarme con él. Supongo que estaba tan concentrada en la necesidad de demostrarle que estaba equivocado que me olvidé de lo más importante en mi vida. De ti y de los niños. Empecé a hacer otra pregunta, pero Tracy me detuvo. Son las 7:15 y tenemos reserva para cenar a las 7:30. Todavía necesitas cambiarte, dijo. Podemos continuar esta conversación más tarde. Vale, ¿pero en qué debo cambiarme? Mi amado esposo ya lo soy, pero no traje ropa de cambio conmigo. La miré confundido. ¿No trajiste? No te preocupes. Te traje ropa. Está en el armario.
Apúrate y prepárate, dijo Tracy, con la sonrisa regresando. Rápidamente me lavé la cara y me puse pantalones grises y una chaqueta oscura. Cuando salí del baño, Tracy estaba hablando por teléfono. Sí, vamos a cenar, dijo al teléfono. Muchas gracias por tu ayuda. ¿Quién era?, le pregunté, acercándome a ella. Solo quería llamar a Jackie y decirle que todo salió bien. Funcionó, ¿verdad? Supongo que sí. Pero sigo pensando que tu broma fue demasiado cruel, dije, con la voz todavía un poco tensa. Quizás tengas razón, y lo siento mucho. Si hubiera sabido que no instigaste a Frank a contar esas historias sobre Berry, lo habría terminado la semana pasada. Tracy me besó suavemente y luego tomó mi mano. Nos dirigimos hacia el ascensor. Mientras caminábamos, Tracy habló en voz baja. Hablo en serio sobre responder a todas tus preguntas sobre lo que pasó. Solo espero que hayas aprendido una lección de esto. Si crees que algo está mal, habla conmigo al respecto. Entiendo, dije en voz baja. Si te hubiera dicho que escuché esa primera llamada telefónica, todo habría terminado allí. Ella asintió, su expresión suavizándose. Esto no significa que sea todo culpa tuya, pero el hecho de que tuvieras esta información y no actuaras al respecto me sorprende. Siempre fuiste tan proactivo. Normalmente no dejas pasar las cosas. Asentí de acuerdo. En retrospectiva, tienes razón. Debería haber actuado de inmediato, pero la situación estaba tan cargada emocionalmente que tuve problemas para pensar con claridad. El punto es, dije, independientemente de las razones, no deberías haber aceptado reunirte con él esa noche. Al salir del ascensor al vestíbulo, me detuve y tomé las manos de Tracy entre las mías. Ambos la fastidiamos a lo grande, dije. Dejemos esto en el pasado ahora. Tracy no dijo nada al principio. Solo tomó mi mano y comenzamos a caminar hacia el restaurante. De repente, Tracy se detuvo y me jaló en la otra dirección. Puede que, comenzó, interrumpiéndose mientras me conducía hacia algo que no esperaba. Puede que lleguemos unos minutos tarde, dijo Tracy, guiándome por el pasillo hacia una de las salas de reuniones. Hay algo que me gustaría que vieras. Por ejemplo, hay una venta especial de equipos de golf. Pensé que podrías encontrar algo allí que podría darte por tu cumpleaños para compensar la mala pasada que te jugué. Caminamos por el pasillo, pero cuando llegamos a la puerta de la habitación que Tracy estaba buscando, estaba cerrada. Parece que llegamos tarde, dije, mirando mi reloj. Oigo que hay gente adentro. Intenta abrir la puerta, sugirió Tracy. La puerta no estaba cerrada con llave. Tan pronto como se abrió, Tracy me empujó adentro. Me sorprendió, confundido por su urgencia. Pero cuando me volví para mirarla, me di cuenta de que había mucha gente en la habitación. Antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, escuché un fuerte coro de feliz cumpleaños. Me quedé congelado de sorpresa. Mirando a mi alrededor, vi a mis padres, los padres de Tracy, Matthew y Lisa, Jackie y su esposo, mi jefe y algunos de nuestros amigos. Cuando me volví hacia Tracy, ella sonreía brillantemente, claramente encantada por mi sorpresa. Me besó suavemente y susurró, «Feliz cumpleaños, querido». Durante los siguientes 20 minutos, caminé por la sala, saludando a mis amigos, agradeciéndoles por venir y coincidiendo con ellos en que tenía suerte de tener una esposa como Tracy. Finalmente, nos sentamos a la mesa con Matthew, Lisa y nuestros padres. Mi padre levantó su copa de vino. «Feliz cumpleaños, hijo», dijo. Todos en la mesa chocaron sus copas, incluyendo a Matthew y Lisa, antes de beber. Tracy solo tomó un pequeño sorbo de su vino, luego se volvió hacia mí, pasando sus dedos por mi cabello. Se inclinó y me besó suavemente en la mejilla, justo al lado de mi oreja. «Espero que sepas cuánto te amo», susurró, su voz suave pero llena de emoción. «Tengo otra sorpresa para ti. Estoy embarazada». Me volví para mirar su rostro radiante, sintiendo una ola de incredulidad mezclada con alegría. «¿Es verdad?», pregunté, mi voz apenas un susurro. Tracy simplemente asintió, su sonrisa haciéndose más amplia. Tomé su rostro entre mis manos y la besé profundamente en los labios, abrumado por la noticia. «Supongo que estás feliz», preguntó,
con los ojos brillantes. Este es un regalo mucho mejor que esos palos de golf, dije, sintiendo que mi corazón se hinchaba de felicidad. Reflexionando sobre los eventos del día, no pude evitar preguntarme sobre las complejidades de las relaciones. En esta historia, la presencia de exnovios de mucho tiempo o viejos amigos pareció generar complicaciones, causando agitación emocional. Si bien no siempre puede llevar al desastre, ciertamente puede tener un impacto significativo en la vida de los involucrados. ¿Qué piensas? ¿Deberían los exnovios de mucho tiempo o los viejos amigos jugar un papel en la vida de alguien cuando está en una relación comprometida?